tenemos un trato. Yo considero a Mauricio un mentor porque es una persona increíble. Tuve la oportunidad de conocerlo en Bogotá en la reunión presencial. He encontrado muchas soluciones, partiendo desde la base, desde lo que Mauricio nos explicaba. Siempre supe que quería ser empresario y tenía el alma emprendedor y tenía la capacidad de ser. Ya luego, solo por muchos años, encontré en Mauricio un apoyo muy grande. De verdad, siempre estaré muy agradecido y yo siento que soy un caso de éxito. O año y medio después me encuentro a Mauricio. Nos hizo dar un salto exponencial realmente en aquella época. Y desde allí hasta hoy, que Tecosas ya cumple 7 años en el mercado, pues sigue ahí constante, apoyando. El año pasado pues crecimos alrededor de más del 160%. Y bueno, ha sido una evolución y un crecimiento con muchos planes para futuro también y de verdad muy agradecido por lo que desde T-Valley, desde Mauricio como tal, han hecho para este negocio. Te cuento, yo soy un emprendedor serial. A finales pues, de la universidad, por allá en el 2003, monté mi primera compañía de tecnología y desde ese momento he emprendido toda mi vida. He construido compañías alrededor de la base tecnológica y a partir del 2011 ingresé en el mundo de la innovación. No quería ser otra compañía más que hace software y productos para otras compañías y que se quería matar pues para ir a conseguir más contratos. Y cuando llegó Mauricio pues obviamente facturábamos poquito porque pues el alcance comercial mío no era el mismo. Cuando llegó Mauricio empezamos a formar un equipo en el cual necesitábamos, trajimos nuestra directora de operaciones, trajimos socios e inversores importantes, empezamos a mejorar el equipo de tecnología, empezamos a mejorar muchas cosas. Claro, las expectativas cambiaron a 300, 500%, pasamos de 6, 7 clientes casi ahorita de llegar casi a 40, 47 clientes importantes. Mis expectativas son crecer 2, 3, 10x, digamos, las compañías que tenemos. Los retos que tuve antes de llegar con Mauricio, que vimos que los negocios no tenían crecimiento. Yo creo que el aporte más grande que hemos tenido en este momento de parte de Mauro es el crecimiento exponencial. O sea, cuando él habla de crecimiento exponencial, yo puedo dar testimonio como uno de los primeros que estuvo a su lado, que vio las empresas crecer exponencialmente, vi mis empresas crecer de la mano de Mauricio. En realidad les dio un vuelco, les dio como ese push cuando tú estás en ese momento donde dices o cierro o sigo. Le mete el corazón, le mete el alma y lo más importante es que le mete orden y le mete direccionamiento. Él sabe hacer las cosas muy bien y lo mejor de todo es que lo hace de forma natural. Mis expectativas eran un poco más sobrias, por decirlo así, lo que te contaba hace un rato. O sea, ya las cosas del lado de Mauricio es como ir de 0 a 100 en un segundo, es como montarse en un Lamborghini a toda. Yo creo en los emprendedores, creo en la gente que despierta todos los días con ganas de cambiar el mundo, gente que no tiene miedo a los retos, a las críticas, que no hace acuerdos y que no se conforma. Gente llena de creatividad, buenas ideas, gente llena de pasión y determinación. Latinoamérica está llena de esas personas y la clave es que son los que nos traen esperanza y sobre todo los que generan oportunidades y desarrollo en nuestros países y familias. Llegó el momento de que podamos potenciar ese impacto que están haciendo estas personas. Por lo tanto, espero reunir a todas esas personas que generan impacto en el día a día, que quieren crecer, que quieren transformar sociedades. Yo ya estoy listo, espero que ustedes estén listos. Acompáñame a llevar tu negocio al siguiente nivel. Bueno, buenas noches a todos y muchísimas gracias por nuevamente acompañarme en este Summit de negocios de impacto y que vamos a hablar de temas exponenciales. Ayer fue una clase absolutamente espectacular que me llenó de sobre todo ver los comentarios que ponían y las cosas que estaban escribiendo en el chat. Inclusive hoy habilité aquí en el costado una pantalla para poder seguir ese chat y tener un poco más de interacción y poder llevar ese ejercicio a realmente ser más o que genere más impacto para ustedes. Bueno, lo primero que les quería decir es que
de la publicación de ayer. Impresionante la cantidad de comentarios. Gracias por esos mensajes. Gracias por dedicarle ese ratico a escribir qué habían aprendido, qué cosas vieron, qué cosas son interesantes, qué cosas pudieron aplicar, cómo les estaba cambiando la mentalidad, cómo empezaron a pensar más en grande, a transformar esa, que es al final de día es mi gran propósito de vida y es parte de lo que quería hoy, es que me sigan apoyando con comentarios, con el like, porque al final del día nosotros de esa data empezamos a recoger y a perfilar qué tipo de emprendedores son los que realmente aprovechan este tipo de iniciativas y son los que a mí me interesan tener en este tipo de cursos. Aquí veo que están ya poniendo desde Zipaquirá, si me pueden contar en qué ciudades están, en qué países están, pues para mí espectacular, lo estoy viendo aquí en la pantalla que tengo. Entonces Cali, la linda Cali, tierra de mi madre, que quiero muchísimo. Y bueno, ahí van a estar todos desde Ecuador, gracias por acompañarme. De aquí hoy estoy siguiendo un poquito los mensajes, dejando que la gente pueda terminar de entrar. Puerto Boyacá, Medellín, tierra linda Medellín, Santander de Quilichao. Bueno, veo Barranquilla, qué espectáculo que esté gente de verdad de toda Colombia, de todos los países, México lindo y querido. Voy a ir las próximas 2 semanas, estaré en México, que estamos entrando muy fuerte, invirtiendo muy fuerte en México, Popayán, Pereira, Bucaramanga. Bueno, ahora sí vamos a meterle candela a esta segunda clase. Recordarles un poquito, ayer hablamos que el primer paso para realmente generar un pilar que pueda generar negocios de impacto y que pueda generar crecimiento está en uno mismo, está en cómo yo me convierto en un emprendedor de impacto, y ahí les dejamos una serie de cosas. Lo más importante que quiero que tengan en cuenta es que nosotros lo que estamos tratando de hacer, o yo lo que traté de hacer con el equipo, es diseñar algo que ustedes puedan implementar, que nosotros hemos implementado a lo largo del tiempo en muchas compañías, 80 digamos tenemos ahora, pero hemos visto 2,000 compañías, y que eso que hemos implementado nos ha llevado a facturar millones y millones de dólares. Entonces, la idea es un poquito replicar ese conocimiento para que ustedes lo puedan aplicar a sus negocios y los puedan volver exponenciales como nos ha pasado a nosotros. Mire, mañana, un spoiler de mañana, como les dije, el primer día hablamos del emprendedor y obviamente del emprendedor de impacto. Segundo día, hoy vamos a hablar de cómo meterle o cuáles son las claves de lo que tienen que hacer en sus negocios para que se vuelvan en negocios de impacto. Y mañana vamos a hablar del efecto de la multiplicación, de qué cosas tenemos que implementar para poder multiplicar en una cantidad de cosas que no me quiero tirar la clase mañana, que está espectacular, pero no se la pueden perder. De verdad que está brutal. Y ahora, bueno, al final vamos a hablar un poquito de cómo vamos hilando el ejercicio y cómo termina la tercera clase de esta metodología que hemos implementado. Aquí quiero partir de un primer momento en donde quiero que vean la diferencia entre el ser exponencial y crecer lineal. Muchas veces uno dice, oiga, mi negocio sí va creciendo, y de pronto pues uno dice, sí, contra el año pasado sí crecí algo, pero no necesariamente alcanza a compensar niveles de gasto, subidas de tasa, en fin, tantas cosas que están pasando del entorno que pues crecer está bien, pero si no crecemos por encima de ese umbral que nos pueda llevar al siguiente nivel, lo que estamos haciendo es, como lo hablábamos ayer, prolongando esa muerte de un negocio que cíclicamente va, pero que no logra tener la atracción suficiente para poder llegar. Entonces les trae este gráfico para que entiendan que es crucial encontrar eso que rompe el ejercicio. Y hoy vamos a hablar justamente en los negocios, ya no de uno como emprendedor, cuáles son esas claves que deben implementar para poder realmente sacar esos negocios, volverlos exponenciales y que puedan generar impacto. Les doy, hagan clic y pues si les gusta la clase y están acá, hagan clic acá y yo voy a estar pendiente de todos los ejercicios en el me gusta de YouTube. Bueno, mañana, como les decía, a las 8 p.m. vamos a tener el gran final de este ejercicio. La tercera clase contiene la gran clave del efecto multiplicador para acelerar el crecimiento exponencial. Entonces, tenemos la persona, el emprendedor y qué cosas tiene que tener para poderse volver un emprendedor de impacto. Después tenemos el ejercicio
de qué implementar dentro del negocio, que es lo que vamos a hablar hoy. Y mañana vamos a hablar, que es una clase absolutamente fundamental, de qué es lo que tienes que hacer para poder multiplicar ese crecimiento y destrabar esos sitios en donde de pronto uno se queda, que se siente que no logra acomodarle ese ejercicio de tracción. Entonces póngalo mañana a 8 p.m. Colombia, cada país tiene un horario distinto, guárdenlo y vamos siguiendo adelante. Estos son un poquito de anuncios parroquiales para contarles pues cómo va haciendo el ejercicio. Un tema muy importante es que hoy vamos a ir juntos en el paso a paso para construir este crecimiento y cuáles son las bases de este proceso. O sea, cuáles son las cosas que tienen que tener sí o sí para poder construir un crecimiento exponencial. ¿Cuáles son esas cosas que si no están, o sea, cada negocio es distinto? Y esto es un tema que no me va a cansar nunca de decirlo y me parece absolutamente relevante, es cada persona tiene un expertise distinto, cada momento del negocio es distinto, inclusive negocios similares pueden tener momentos distintos donde necesitan cosas distintas. Pero hay algo que sí es verdad, es que de forma transversal hay una cantidad de cosas en las bases que son fundamentales durante este proceso. Bueno, ayer una de las tristes noticias que vivimos todos los días y que vemos, que quiero recordarla porque me parece absolutamente relevante, es que un porcentaje absolutamente alto, o sea, la gran mayoría de las compañías no llegan a 5 años. Es decir, están en ese camino a lo inevitable que es quebrarse. Y en ese ejercicio les mostré con casos puntuales y con ejercicios puntuales por qué ser un emprendedor de impacto puede generar la mentalidad correcta, teniendo la mentalidad correcta, teniendo los hábitos correctos y teniendo las habilidades correctas, pueden romper ese ejercicio y salir de ese círculo no virtuoso que lleva al ejercicio de la quiebra. Bueno, los objetivos de hoy. Hoy como clase la diferencia está radicalmente en que vamos a buscar cuáles son las o vamos a entender, porque repito, cada negocio es distinto, cuáles son las principales razones por las cuales tu negocio se puede quebrar. ¿Cuáles son esos red flags, estas banderas rojas, esas cosas que uno no puede obviar porque son las que los meten en ese círculo no virtuoso que los lleva a fracasar en los negocios? Para eso también vamos a encontrar conocer cuáles son las estrategias que necesitas para poder blindar el negocio, para poder llevarlo al siguiente nivel, para poder hacer que vaya más rápido, que se pueda desbloquear ese crecimiento exponencial. Y por último, vamos a conocer la estructura para la multiplicación exponencial, para que realmente puedas entender qué tienes que tener en la estructura de tu compañía, de tu negocio, para que tengas ese efecto que pueda generar un crecimiento exponencial. Bueno, este curso es gratis y parte del ejercicio es darle el agradecimiento a todas las personas que han participado de mis cursos porque me han permitido, obviamente, entender y comprender qué son las principales cosas por las que la gente se frustra o no logra salir de ese círculo no virtuoso. Y quiero de verdad agradecerle a todas aquellas personas que han participado de todos los procesos que he tenido yo a lo largo de este tiempo, en los cuales he recopilado data de por qué fallan, cuáles son las cosas que le está pasando. En fin, entiendo realmente qué es lo que puedo transmitir y puedo mejorar en el entregable para poder realmente que lo que llevamos al ejercicio sea lo que realmente ustedes necesitan. Y eso es parte de lo que hicimos durante este proceso. Recuerden que en el proceso de construir negocios exponenciales, yo he generado un poco una escalera con experiencias completamente distintas dentro del ejercicio, en donde obviamente están los cursos gratis y después vamos llegando inclusive hasta los masterclass y los one-on-one que he tenido con muchos de ustedes, en los cuales ya he podido dedicarme yo y mi equipo y el conocimiento de mi equipo a poder realmente impactar de forma positiva. Bueno, antes que nada, ayer les prometí que le iba a regalar uno de los cursos o una de las implementaciones de las fórmulas de los negocios exponenciales. Entonces aquí va a ser en vivo el primer sorteo para un ganador. Espero que ustedes sean el ganador. Si lo quieren, escriban acá que lo quieren. Acuérdense que tenían que poner el comentario. Bueno, vamos a ver quién es el o la afortunada ganadora del concurso. Eduardo Gómez, 3361. Quiero llegar a ese nivel
donde pueda inspirar. No alcancé a leer bien el comentario, pero bueno, Eduardo, ahí mi equipo se va a poner en contacto contigo. Como lo prometido es deuda, ahí hicimos el sorteo y ahí está el ganador de ese primer concurso. Bueno, segundo ejercicio. Hoy también les prometí que quiero que, a diferencia de las clases pasadas, de los ejercicios que hicimos antes, pues yo quiero que sean prácticos, o sea, que la gente lo pueda poner en práctica. Por eso les vamos a regalar, les vamos a mandar un link con donde van a poder hacer el autodiagnóstico del impacto que tiene su negocio. Ahí van a poder evaluar una por una cuáles son las cosas que afectan. Bueno, son 42 preguntas, pero tómense el 42 o 44, no recuerdo, 42 preguntas. Ahí les va a sacar el diagnóstico de realmente si ustedes están teniendo el impacto que necesitan, si ustedes realmente, cuáles son las cosas que no les están funcionando, cuáles son las cosas en las que tienen que trabajar. Bueno, en fin, espero que lo aprovechen, lo vamos a mandar en los grupos que se han creado y ahí van a poder empezar a hacer ese autodiagnóstico. Tómenselo en serio, gasten tiempo con el equipo si lo quieren hacer y ahí van a ver que van a encontrar una información absolutamente valiosa y van a encontrar sobre todo muchas cosas que para ustedes les va a servir, que de pronto uno por estar en el día a día resolviendo problemas no logra como salirse un poco a la parte estratégica y llegar al ejercicio salirse del día a día, las cosas monótonas y entrar en la parte estratégica del negocio, que es lo que termina haciendo que uno no salga o no rompa ese círculo no virtuoso. Temas relevantes de los que vamos a hablar hoy. Me voy a tomar 10 segunditos y espero que lo vean porque fueron de las cosas que empezaron a contestar ustedes, de los temas que nosotros hemos recopilado. Aquí están algunos de los temas que son absolutamente fundamentales que nosotros creemos que son fundamentales para negocios de impacto. Lo primero es la dirección para tu negocio, o sea, hacia dónde encaminar el ejercicio, reorganizar tus ganas de crecer, o sea, de renovar, tus ganas de crecer. Aquí, pongamos la cámara. Renovar tus ganas de crecer, renovar ese espíritu que tiene la compañía de verdad de quererse tragar el mundo y llevarlo a otro nivel. Tener la claridad de dónde enfocar la energía, eso es absolutamente fundamental. ¿Cuáles son esas cosas que realmente me van a llevar a esos grandes resultados? Tener la claridad entre la causa y el efecto de las cosas que afectan tu negocio. Tener una hoja de ruta en tu negocio que pueda corregir el rumbo cuando sintamos que se nos está saliendo. Vamos a hablar de nuevas ideas para solucionar los problemas. Dejar de estar solo con los problemas es porque el camino al emprendimiento es muy solo. Compartir los retos, o sea, poder realmente generar esa sinergia donde se compartan los retos y seguir formándose conmigo. Espero que les guste el proceso y que puedan aprovechar este ejercicio que hicimos. Bueno, les hago una pregunta y me gustaría, para poder interactuar con ustedes, un segundito de la clase anterior, también dando un poquito de chance de que la gente termine de entrar, es ¿qué les cambió de la mentalidad desde la clase número 1? Pónganmelo acá en los comentarios. Voy a estar un poquito como leyéndolos y tratando de ver qué cosas realmente les están haciendo. ¿Me los pueden proyectar, porfa, los comentarios? Mejorar los hábitos, me dio más claridad. Mosquera, Girardot, dejar la zona de confort, generar enfoque, mayor confianza en mi emprendimiento, proyectar en grande, dejar de pronosticar mucho en mí, hacer las cosas diferentes día a día. Bueno, ya había uno de dinamita que me gustó, pero no lo alcancé a leer. Bueno, en fin, es que son muchos comentarios. Entonces, ya que les cambió el ejercicio de mentalidad, y yo creo que lo más relevante o lo que me hubiera gustado que muchos respondieran es, hombre, tratar de ser emprendedores que generen un impacto real. O sea, que nosotros seamos capaces de generar que la gente nos siga. O sea, que seamos ese líder que necesita la compañía. Que hagamos, ahí dice Moonshot Vision, lo acabo de ver que me encanta, dispararle a la luna. Si llegamos a mitad de camino, ya saben que crecimos 10 veces más. Bueno, resumen de ayer, 20,000 personas vieron la clase. De verdad,
absolutamente aterrador, impresionante. Más de 6.000 mensajes me mandaron. Leí pues solamente los que alcancé a leer, pero me voy a dedicar el tiempo. Toda esa data, los mensajes de lo que ustedes ponen, es cosas que nosotros recogemos para poder primero entenderlos mejor a ustedes, entender qué necesitan y devolvernos en la estructura para poder crear, obviamente, de las herramientas que ya tenemos, cuáles aplican para cada quien. Entonces, por favor, no dejen de hacer eso y de verdad que no saben lo orgulloso y lo agradecido que estoy de que me permitan generar este verdadero impacto, o que para mí, que es absolutamente fundamental poder transmitir el conocimiento y ayudar a las personas en la medida en que sea posible, es lo que yo quería lograr y creo que con esto lo estamos logrando. Bueno, hoy quiero saber cuál es el nivel de compromiso que tienes. O sea, si realmente en ese chip de ayer de emprendedor de impacto estamos montados en ese barco y ahora cómo generamos ese impacto en el negocio. Vamos con toda, como les dije, y si lo pueden copiar y ponerlo, pero se ha vuelto como parte de mi discurso del barco, es apuntémosle a la luna. Si llegamos a mitad de camino, crecimos 10 veces más de lo que hubiéramos imaginado. Yo creo que es la verdad más bárbara que yo he dicho y realmente es lo que nosotros hacemos en el día a día para llevarlo al otro nivel. Bueno, ya perdón un segundito. Voy a tomar un poquitico de agua. Bueno, un tema muy importante es que hoy quiero que ustedes piensen a qué le tienen que poner mucha atención dentro de su negocio. O sea, qué es eso que hoy ustedes sienten que falla. El producto, el servicio al cliente, los números, el mercadeo, la parte operativa, la logística, el flujo de caja, la capacidad de endeudamiento. ¿Qué es eso que ustedes sienten hoy que les está como bloqueando ese crecimiento, que los tiene? Porque muchas veces, o no muchas veces, el que más sabe que le está afectando a la compañía de uno es uno mismo. Eso sí, nadie lo va a saber. Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos en otras cosas y no nos sentamos a analizar eso que nos está afectando. Entonces, si tienes el espacio de pensar un momentico que dentro de todas esas cosas lo que te está afectando, me ayudaría mucho en el proceso de la clase, porque te vas a dar cuenta que no necesariamente es lo que estabas, probablemente es lo que más te afecte dentro de la estructura. Y aquí les voy a decir las principales razones por las que quiebran los negocios en América Latina. Hicimos una cantidad de estudios, recogimos data de una cantidad de fuentes para encontrar ese número o esas, digamos, principales razones por las que quiebran, que yo creo que parte del ejercicio es que al no saber por qué quiebran, pues uno no puede prepararse para lo que se viene a continuación, ¿no? Entonces, por eso las quisimos enumerar y me voy a detener un poco los espacios para que las discutamos y pues obviamente para que cada uno de ustedes analice si están en ese momento o si tienen un riesgo inminente en ese ejercicio, porque probablemente me está yendo bien, pero yo digo, oiga, dentro de esas cantidades de razones hay ciertas cosas que de pronto digo, sí, paremos aquí un segundito, porque eso eventualmente se puede convertir en un riesgo que me lleve al ejercicio a quebrar o que no me permita realmente generar sostenibilidad de largo plazo en el negocio. Entonces, desde el punto de vista financiero, estas son las 5 principales que encontramos. Repito, hay miles, pero estas son las principales 5 causas por las cuales quiebran los negocios. El primero, falta de flujo de caja. Ese sí es, como dicen, one-on-one de el primer elemento que falla en la estructura y ahí les voy a decir una cosa, muy pocos emprendedores tienen una planeación detallada de su flujo de caja. Pero no solamente decir que todo va a ir bien, porque el Excel lo aguanta todo, es qué pasa en esos escenarios negativos en los cuales yo empiezo a planear la estructura de mi caja si las cosas no pasan. Porque cuando todo pasa perfecto, pues qué maravilla. Yo no conozco el primer negocio que todo le pase perfecto. Entonces, como hay factores, bien sea para arriba o para abajo, porque también les voy a decir una cosa que pasa. El flujo de caja, de pronto, el negocio, pensé que iba a vender 5 y vendí 14. Eso es un problemón. Es un buen problema a tener, pero es un problemón a tener.
porque si no te devuelves en la estructura de la caja para atrás, entonces cada cuánto rotas tu cartera, cada cuánto te proveen los inventarios o los servicios tus proveedores, si realmente estás, no sé, si tienes un proceso productivo, el tiempo del proceso productivo, cuánto se demora. Es decir, analizar todo ese ciclo, no solamente para abajo, como digo, sino también en cosas que sobreexcedan, y tener esos 3 escenarios que siempre hemos hablado se vuelve un tema absolutamente fundamental. Y por favor, dedíquele tiempo. En mi blindaje financiero puse una herramienta que funciona perfecto y que les permite tener flujos de caja a 13 semanas, que es absolutamente espectacular, en donde uno encuentra ciclos de rotación de cartera, inventarios, en fin, todos los temas que lo puedan necesitar. Ahí está. Lo segundo es una mala gestión financiera. Mire, ¿qué pasa? La mayor parte de los emprendedores no somos o no son financieros. Eso es generalmente porque el financiero pocas veces se arriesga. O sea, los financieros somos personas que tenemos un poco de adversión al riesgo. Entonces analizamos mucho el número y eso nos permite pues tener esa mentalidad un poco más loca de impactar. Y como no todos somos financieros, entonces uno lo que hace es delegar en un contador o delegar en alguien el ejercicio. Y lo que termina pasando es que cuando el doliente no tiene el conocimiento financiero o el doliente no se ha dedicado el espacio suficiente, pues lo que termina pasando es que si no hay un doliente, pues no pasó nada, hombre, se me olvidó presentar un impuesto. Y las sanciones, las multas, no pagué un crédito a tiempo, 20 días, 30 días, entra en cartera mala, me suben las tasas, me sube el default del crédito. Yo qué sé, compré un inventario que no era y no lo logro rotar y no tengo control en inventario. Eso, por ejemplo, me ha pasado a mí. Y me pasa que en compañías hay una mala gestión del inventario. Esa mala gestión del inventario termina afectando el componente financiero, porque obviamente hace endeudamiento basado en una proyección de inventario, no sea la proyección de inventario, y los resultados no llegan. Lo otro es la falta de ingresos. Muchas veces enfocamos los esfuerzos, y yo estoy seguro que mucha gente se va a identificar. Cuando llegan los momentos difíciles, uno se enfoca en ver cómo frena y cómo reduce costos a lo que haya. Sacar, como decimos, la guadaña para recortar costos y gastos por donde sea, pero muchas veces la clave está en vender más, ¿no? O en vender mejor, inclusive puede ser. Hay veces yo por ejemplo, he visto muchas de las compañías, o nos ha pasado, y esto denle un doble clic, que tenemos, digamos, productos que de pronto son ancla, que se nos llevan todo el margen de los productos que son rentables. Entonces, productos que uno vende y dice, no, este producto lo tengo que tener porque es un servicio, lo tengo que tener, aunque sé que es un commodity y tiene márgenes chiquitos, pero es el que me jalona todo el otro portafolio. Y cuando haces el análisis unitario del producto, probablemente en este primer producto estás perdiendo plata y te está jalonando todo el driver de lo otro que estabas haciendo. Entonces, ponerle mucha atención a ese componente del ingreso y cómo analizar el ingreso. Lo otro es, obviamente, los costos operativos altos. Y el problema que tenemos todos es que pues uno dice, si necesito crecer, entonces necesito esta herramienta, necesito implementar la tecnología, necesito meter en mercadeo, y como es todo al mismo tiempo y generalmente son equipos pequeños, pues lo que termina pasando es que no necesariamente hay foco en el costo, no te da el chance de cotizar 4 o 5 soluciones porque todo es urgente, todo es para allá, si no lo hacemos entonces vamos a fallar, ¿sí? Y esos costos que empiezan a agregarse poco a poco terminan siendo tan altos que si no lo logras compensar con un crecimiento exponencial, en algún momento se te voltea el barco y empieza a tener una crisis de flujo de caja absolutamente salvaje. Por último, está la incapacidad de obtener financiamiento. Y esto es un tema que transversal lo veo siempre y lo encuentro. Y es, la gente se mete a conseguir crédito no cuando están las vacas gordas, sino cuando ya tiene el agua al cuello. Y yo les voy a decir una cosa, no existe nada más o no existe algo que le moleste más a los banqueros o que les genere más adversión más bien que una persona que ya llega con el agua al cuello, porque la probabilidad de que repague el ejercicio es muy bajita. Y entonces, ¿qué pasa? Como no hicimos la planeación del flujo de caja, como tuvimos una mala gestión financiera porque no enfocamos los esfuerzos a tener los recursos suficientes a través de la gestión de crédito, pues al final del día lo que nos pasa es que no tenemos la capacidad de financiamiento, porque cuando ya llegamos ya tenemos el agua al cuello. Por eso es que en los momentos en donde haya caja es cuando más hay que endeudar la compañía, es cuando más
y endeudar en el buen sentido, tener, si no lo necesitas, pues no lo utilices, pero si lo necesitas, es aplica el crédito, tenlo disponible para que si llega a esos momentos de bache, no te mueras en tu compañía. O sea, la financiación es absolutamente fundamental. Pueden ir a cualquier compañía, de las más grandes del mundo, que uno diría flujos de caja, pues, y compañías que ganan millones y millones. Ahora uno dice, dentro de esa estructura de compañías, que ¿por qué las compañías más grandes del mundo tienen financiación? ¿Por qué tienen financiación? Y ahora entramos un poco más en detalle de ese ejercicio. Lo siguiente es ventas y mercadeo. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se queja de la competencia desleal. Y aquí le voy a dar un doble clic. Dice, no, es que el señor está vendiendo o la señora está vendiendo más barato, o es que, en fin, o es que simplemente me puso el punto al lado, porque no hay nada más increíble en nuestros países. No es sino que a alguien le vaya bien con un puesto de perros calientes y la semana siguiente, las 4 cuadras siguientes tienen perro caliente. Entonces, el universo de los clientes termina pues dividiéndose en ese ejercicio y termina no siendo rentable. Entonces, cuando uno analiza la competencia desleal, no la tiene que analizar desde el hecho de que no vaya a haber competencia, porque siempre va a haber competencia y siempre va a llegar el socio incómodo, siempre va a llegar el que pone el puesto de carritos al lado de mí si yo soy exitoso. En la medida en que yo soy exitoso, la gente tiende a replicar el modelo de negocio. Eso siempre, siempre va a pasar. Ahora, ¿qué sí es lo importante? Es dentro de la estructura de la competencia desleal, es ¿qué tengo yo que no me pueden copiar? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿Qué hace que realmente, entonces, no sé, un tema de locación, un tema de precio, un tema de mejores productos, un tema de tecnología, un tema de servicio, de atender mejor el cliente? ¿Qué sé yo? Hay tantas cosas que generan la ventaja competitiva, pero si no la tienes clara y no analizas tu competencia, sino que dices, no, es que se me puso el puesto al lado. No, claro, me puse el puesto al lado, pero es que yo le voy a poner una carpita más grande, es que voy a tener esto, es que voy a poner asiento, es que voy a... O sea, ¿cómo estoy yo realmente generando la posibilidad de que la gente entienda que es que a mí es el que me tiene que comprar porque soy el mejor? Y en ese momento, cuando uno logra craquear ese ejercicio, y eso es lo que pasa cuando uno ve 2 restaurantes, probablemente de comida italiana, los 2 en la misma cuadra, y uno le hacen cola y al otro no. Y uno dice, pero ¿por qué si los 2 están en la misma ubicación, tienen comida similar, pero y ahí es donde de pronto es que la comida es espectacular, es que el dueño del negocio está encima y se sienta mesa por mesa, es que el servicio de las personas que atienden es una locura, es que te recomiendan ciertas cosas, no sé, tantas cosas que hay en la experiencia que lo hacen distinto, que de pronto, por más de que te pusieron al lado comida similar, precios similares, estructura similar, yo voy a hacer mejor, porque es que lo que yo hago nadie más me lo puede hacer. Y son en cosas muy pequeñas. No necesariamente la ventaja competitiva está en cosas absolutamente increíbles, está en unas cosas que uno, es decir, no alcanza ni siquiera a entender. Por ejemplo, en los restaurantes me impresiona cuando el dueño o la dueña es una persona absolutamente carismática que logra enganchar en el público, conversar. Eso es una gran ventaja competitiva. Y siendo que es atribuible a la persona, pues casi que la gente va es por el dueño y por cómo atienden y por cómo es, o por un buen mesero o por una buena persona, y no necesariamente por otras cosas que fácilmente podrían copiar, como una receta y una carta, en donde eso pues claramente existen chefs muy buenos que podrían hacerlo. Segundo es las ventas bajas, y ahí es más que, porque esa es obvia, pues si no vendes, pues ¿cómo lo vas a lograr? Pero más que el ejercicio de las ventas bajas, es entender dentro de tu presupuesto mensual y el ejercicio del presupuesto mensual qué de las ventas realmente no está pasando. Porque muchas veces, repito, pasa que tienes un producto que se vende muy bien, pero es que cargaste de 10 SKUs todo tu inventario y hay 9 que no venden bien. Entonces, no necesariamente es que no tengas el producto ganador, sino que tienes que hacer un esfuerzo para 9 SKUs cuando hay uno solo que rota. Entonces, si de pronto le hacemos el ejercicio, nos está pasando, por ejemplo, una compañía de los Estados Unidos, que lanzamos unos productos absolutamente innovadores e impresionantes, nos está pasando en este momento. Y resulta que no sabíamos, entonces un mes vendimos espectacular un producto, al mes siguiente vendimos espectacular otro producto, al mes siguiente otro producto. Entonces, ¿qué hicimos? Pues compramos de los 3 productos y después encontramos que el que generaba recompra era solamente un producto.
¿Y qué pasó? Ya teníamos el inventario de los otros dos productos que no estaban rotando y claramente no teníamos suficiente inventario del producto que estaba rotando. Y ahí, entonces uno dice, claro, no estoy vendiendo lo suficiente. O sea, versus mi presupuesto están las ventas bajas. Pero ahí es donde uno empieza a reflexionar que no analizamos bien la data, no nos sentamos ese momentico a entender cada uno de los productos, servicios, cada uno lo que tengan dentro de su empresa, porque cada empresa es muy distinta, entender cuál es ese que de verdad es capaz de generar recompra, cuál es ese que te va a hacer clic y te va a llevar y meterle toda la energía y los esfuerzos a ese ejercicio. Lo último es, otro tema es el problema con los clientes, es no analizar el cliente por qué no te está comprando. Y esto son cosas básicas, les repito, esto es recoger toda la data y le estamos contando es el por qué pasa en la estructura de los negocios. Ojalá ustedes, cada uno se vaya identificando en dónde está fallando. Pero los problemas con los clientes, y aquí yo voy a otra cosa esencial. Yo me pregunto cada cuánto realmente nosotros como líder del negocio vamos a entender los clientes que no están satisfechos porque están satisfechos. Y más importante que eso es que no nos pongamos a la defensiva, porque nos pasa a todos. Como el negocio de uno es su bebé, ¿qué le va a gustar a uno que le critiquen un bebé? Y uno cree que lo que está haciendo es absolutamente impresionante. Y probablemente en ese cliente crítico que, mejor dicho, quiere destrozarle el negocio a uno, está la clave de cómo agarrar un nicho de mercado más grande o cómo realmente poder llevar el ejercicio al siguiente nivel. Entonces yo me pregunto cada cuánto realmente analizamos. Yo veo, por ejemplo, en muchos sitios que ponen quejas, reclamos y no sé quién. Y eso es un buzón que no revisa a nadie. O sea, nadie se dedica realmente. Y si hay un problema que sea del cliente, lo estamos llevando a la junta directiva, lo estamos llevando al comité directivo, lo estamos llevando realmente a la gente que toma las decisiones para poder realmente sacar las conclusiones y desarrollar la estrategia necesaria para poder alcanzar la satisfacción de los clientes. Pocas veces se hace y es una de las reflexiones que tienen que tener. Ahorita lo vamos a ver en el proceso de implementación. Y lo último es, muchas veces, y yo pongo este ejemplo, pero pues hay veces nos pasa que hacemos ventas de Biblias a musulmanes, que el mercado simplemente pues no existe, ¿sí? Entonces, y nosotros creemos que sí, le preguntamos a nuestras lindas mamás, nos van a decir que sí, que espectacular. Pero cuando le preguntamos al mercado y nos tomamos un momentico de hablar realmente con el mercado, no están encontrando realmente un valor en nuestro producto o servicio o no es necesario. Muchas veces también pasa, como estamos yendo tan rápido, que los mercados no han adoptado soluciones. Yo me acuerdo muchas compañías en las que invertimos que hoy en día digo, si estuvieran vivos, estaríamos, mejor dicho, rompiéndola con esa empresa. Y es que de pronto montamos negocios anticipados en el tiempo que cogen tracción más adelante, pero ya cuando uno llega a ese momento de tracción trae un equipaje tan salvaje que es inclusive preferible cerrar el negocio y dejar que otra empresa coja el barco porque es imposible dar la vuelta. Clave, la gestión, que es la que depende de nosotros, emprendedores de impacto, ¿no? Entonces, ahí vemos, y voy a ir muy rápido sobre este ejercicio, es problemas de gestión empresarial, muchas veces asociados al que el líder no tiene los skills y las habilidades, como lo hablamos ayer. Malas decisiones estratégicas, este sí que me encanta. Y yo ahí, acuérdense que les decía, dentro del equipo, cada cuánto le preguntamos cuando van a entrar a la empresa, en el proceso de selección, cada cuánto hacemos una pregunta estratégica. ¿Cómo resolverían un problema? O sea, que realmente le digamos, oiga, tengo este problema, ¿usted cómo lo resolvería? Pocas veces lo hacemos. Y cuando lo hacemos, generalmente nosotros estamos pensando en cómo lo haríamos nosotros y no estamos poniendo tanta atención en cómo lo haría esa persona. O no le damos el tiempo a esa persona para que pueda llegar con una solución, porque muchas veces ni siquiera conocen la empresa para poderla hacer. Entonces, esas malas decisiones estratégicas son las que terminan quebrando los negocios impresionante. Yo, por ejemplo, sé que varios de los negocios que quebramos fue probablemente porque tomamos la decisión no correcta en el momento que no era y porque nos faltó la data, porque no tendríamos los clientes, porque no teníamos la información financiera, por lo que sea que no trajimos al momento de la decisión, que ahora lo vamos a ver en la metodología que les vamos a mostrar ahora, de qué encontramos de todos estos temas, cómo acotarlos y cómo
tratar de llevar a que estos procesos sean mucho más fáciles de implementar. La incapacidad para adaptarse al cambio, estamos yendo en un mundo a toda. Y yo, una de las cosas que más me preocupa es que, y ayer lo decía, en la mentalidad del emprendedor, cuando hay algo que le funciona, nos lleva directamente a la zona de confort. Eso es una cosa impresionante. Todos los seres humanos. O sea, me fusionó, pum, me voy a la zona de confort. O sea, no cuando estoy aquí quiero cambiar para hacer algo distinto, para probablemente tener un resultado distinto. Nadie se sienta a pensar en eso. No. Sigamos haciendo lo mismo, que eso está espectacular. En cambio, el que está al lado dice, mire que este loco sí realmente está haciendo ese ejercicio, está muy enfocado en hacer eso. Ahora, yo voy a hacer lo mismo, pero le voy a agregar esto y esto y esto. Y entonces ahí es cuando empieza uno a ver que la competencia lo lleva porque él estuvo pensando en lo que yo estaba haciendo bien y le adicionó un par de cosas. Yo estoy pensando en lo que yo estaba haciendo bien, cómo escalarlo y llevarlo a otro nivel. Entonces ahí radica parte del problema del ejercicio. Crecimiento sin orden. Ayer lo vimos, planeación, estrategia, crecer por crecer, simplemente métale que eso vamos para adelante y nos pasa en nuestros países. No, hombre, eso es, échele y hágale. Y no hay una estrategia definida y cuando vemos de pronto le vendimos al público equivocado, nos gastamos un infierno de plata en mercadeo digital sin ningún resultado, de pronto con muchos likes en una publicación pero sin vender un peso, eso nos pasa a todos. Probablemente no tenía el equipo suficiente para hacer las entregas de lo que me estaban pidiendo, se me desborda la cocina en el caso de que no pueda atender el número de clientes, o sea, no hay una planeación y el problema, les voy a decir lo más importante, cuando uno no planea y no se vuelve en el ejercicio y crece sin orden, lo que termina pasando es que en el momento en que tiene el problema es casi imposible de resolver. O sea, es tan difícil porque entonces tiene otro problema, tiene otro problema, tiene otro problema, tiene otro problema. Y eso es lo que les ha pasado a gran parte de estas startups que crecieron de forma exponencial, que si ustedes revisan los números, casi todas están en rojo, no necesariamente porque no vendan bien, venden muy bien, pero la estructura de costo, la estructura del negocio per se no les da, porque crecieron de forma desordenada. Porque lo más importante era 7 países y estar en las portadas de todos los diarios y no si yo realmente tengo el equipo de para atrás que me pueda llevar a crecer y que me pueda soportar ese crecimiento. Problemas con los empleados, eso con la gente que trabaja con nosotros. O sea, no tener una cultura organizacional clara, con un ejercicio claro, se vuelve un tema que termina matando. Y lo último, obviamente, problema con los proveedores. Gran parte de los negocios se apalancan de los proveedores y desafortunadamente la mayor parte de los negocios no cuidan al proveedor, o sea, no están pensando en cómo le está yendo al proveedor, cómo el proveedor realmente, o sea, ponerse en esos zapatos del proveedor, que es una parte fundamental del negocio. Cuando tú tienes un negocio de comercialización, si no tienes proveedores estratégicos que te traen el mejor producto, el mejor servicio, el mejor, pues al final del día lo que vas a estar vendiendo no es lo mejor y obviamente pues las ventas no van a surgir. Componente jurídico. Primer tema, lo pusieron a la mitad, pero para mí el primer tema es el tema de gobierno corporativo. Es desde el día 1, ¿cuáles son las reglas de juego entre los socios? ¿Por qué yo emprendo con esta persona y no con esta persona? ¿Cómo seleccionar el socio correcto? ¿Cómo saber si esa persona tiene los skills que yo no tengo? Generalmente uno tiende a asociarse con pares, asociarse con el primo, con la tía, con el hermano. Y por eso es que dicen, no, uno no puede emprender entre hermanos porque se pelean. Yo estoy con mi hermano y nunca me he peleado. ¿Pero por qué? Porque desde el día 1 nos tomamos el rato de entender cuáles son las cosas que él hace bien, cuáles son las cosas que yo hago bien y cómo entre los dos podemos potenciar el ejercicio. Pero esas discusiones generalmente llegan después del tiempo y no desde el momento 1. Y lo que pasa es que cuando llegan con el tiempo, ya llegan con una carga emocional tan pesada, porque seamos súper honestos, el emprendimiento desgasta en todos los sentidos, que es parte de lo que estamos haciendo. Y cuando uno ya está en el desgaste, pues lo mismo que pasa entre las parejas, si todo el día estás peleando, ya cuando llegas el momento que quieres como calmar la cosa, ya hay tanta agua que se desbordó y pues recogerla se vuelve un tema prácticamente imposible. Obviamente problemas legales y un tema muy importante es el cambio
en las regulaciones gubernamentales. Y este tema, ténganlo en cuenta. Cada vez que hablen de reformas, cada vez que les hablen de temas tributarios, cada vez que les cambie, esas reglas de juego cambian y le cambian a uno el juego. Muchas veces yo veo a los emprendedores y le pregunto, oiga, ¿usted vio qué tanto le va a impactar la reforma que van a hacer de cualquier cosa, la reforma tributaria? O sea, no se tomó el momento de algo que lo puede quebrar, porque puede decir exactamente que el juego cambia, las reglas de juego cambian para su sector. Pues, no sé, un negocio absolutamente intensivo, por ejemplo, en temas laborales. Cambia una reforma tributaria, una reforma laboral que te sube el costo del 50%, adiós. Tienes un negocio de bares en la noche o de restaurantes de la noche donde tu principal costo está, te hace una reforma laboral donde tienes que pagar la hora nocturna al doble, adiós. Son cosas que son ajenas dentro del ejercicio, pero que uno no las ve dentro del marco estratégico. Y ahí pues acá este es para que hagan un screenshot, aquí les pongo las principales problemáticas, las resumimos nosotros en este ejercicio para que ustedes se puedan llevar y empiecen a ubicarse en cuál de estas pueden tener. Recuerden que no solamente es lo que me está pasando en el hoy, sino lo que me puede pasar y llegar a afectar a futuro para quebrar el negocio. Como ya les dije, perdón, esta era la continuación de la anterior, es muy importante que ustedes sean capaces de identificar qué pone en riesgo su negocio. Ese es para mí la clave número uno o el pilar número uno para que un negocio realmente pueda impactar. Es cuando yo soy consciente, tengo detallado, tengo una estrategia, que ahora me estoy adelantando a la clase y a la implementación de todo esto que estamos hablando, pero cuando yo soy capaz de entender qué es lo que me puede poner en riesgo y busco cuáles son las estrategias y me devuelven el ciclo de cosas que pueden pasar y cómo yo puedo blindar esos escenarios. Y eso es lo que evita, o esa es la gran diferencia entre un negocio que está en la cuenta regresiva para la quiebra y un negocio que va a crecer exponencial y que es sostenible en el largo plazo. No se dejen meter más cuentos, o sea, esa es la clave. Ese es lo que hace que compañías más grandes, que son capaces de entender cuáles son esos factores de riesgo que están alrededor de su entorno y cómo los van a enfrentar, hace que los puedan atender de una forma más eficiente y que estén preparados. Porque cuando uno se prepara desde el punto de vista de flujo de caja, de los clientes, de innovación, de producto, de mentalidad, de equipo, cuando tú realmente recoges todas esas variables y te empiezas a preparar, ahí es donde es muy difícil que te den la pelea. Y cuando es muy difícil que te den la pelea, o si te dan la pelea la vas a ganar porque te preparaste para la pelea, ahí es donde realmente quebramos ese ciclo no virtuoso que, como lo veíamos ayer, 78% de las compañías no llegan al 5º año en América Latina, cosa que es absolutamente nefasto desde el punto de vista de cualquier estadística. Y aquí viene el ejemplo. Entonces, ya vamos a entrar en la metodología de que hemos, digamos, recogido de todas estas inversiones que hemos hecho a lo largo del tiempo, compañías en las que invertimos y fallaron, consultores que hemos pagado miles y miles y miles de dólares, mentores que hemos pagado en clases, en cursos, en capacitaciones de personas. O sea, todo lo que recogimos lo hemos traído dentro del ejercicio. Y aquí es donde empieza el ciclo que les va a encantar. Entonces, lo primero es, tienes que tener claro el problema para poder realmente planear y ejecutar o tener una solución posible al problema. Si nosotros no tenemos en el ejercicio, que aquí puse 2 ejemplos, la falta de flujo de caja y las ventas bajas, que es el como más recurrente que encontramos, si nosotros no planeamos para que esos 2 escenarios puedan pasar, pues cómo vamos a estar desarrollando, diseñando una estrategia, una solución que nos pueda solventar los ejercicios o los problemas que nos pueden pasar. Y cuando nos llegan, pues ya está, porque no tenemos, o ya cuando llega el problema, pues la probabilidad de que puedas pensar de forma estratégica es muy bajita. Cuando no tienes claridad del problema, 100% no vas a encontrar la solución. Ese sí, y obviamente eso es obvio, pero yo les pregunto cuántos de ustedes han anticipado o se han sentado realmente a pensar cuáles pueden ser esos problemas futuros para que yo desde hoy empiece a planear dentro de la estructura que tengo
cuáles son esas posibles soluciones o estrategias para problemas futuros o problemas que ya estoy viviendo y que realmente los pueda cruzar o sacar. Ignorar qué pone en riesgo tu negocio es literalmente como manejar un carro con los ojos vendados. O sea, y nos pasa cuando los problemas se vuelven como tan frecuentes, uno dice, sabe que no me cuente más problemas que no quiero oír, no quiero saber, ya, no quiero, no más. Y eso es normal y natural de todos los emprendedores, o sea, y de todos los empresarios. A nosotros nos gusta que nos cuenten qué funcionó, si lancé un mínimo producto viable, qué funcionó el mínimo producto viable, pero pocas veces nos sentamos a tratar de entender que ese mínimo producto viable probablemente tiene unas falencias hoy que van a ser lo que en el futuro me puede afectar y encontrar cuáles son esos puntos críticos que afectan el negocio, que realmente son los que te llevan en ese camino del ejercicio de la muerte. Y lo que pasa es que como pocas, digamos, personas hemos tenido la oportunidad de quebrarnos 4 veces y salir adelante, porque esa es la verdad. Y volver a levantarse y volver a arrancar, esa es una de las grandes fortunas que hemos tenido en la vida. Pues si tú no tienes esa información, el riesgo de que te vas a quebrar te hace que trates de salvar y de salvar y de saltar, como dicen, a saltar los matones y brincarse los problemitas que van pasando y no entrarle de frente para ver cómo los puedes solventar. Porque cuando recoges la información porque te pasó y encuentras cómo le pasa a las 2.000 compañías que analizas y qué les está pasando, qué cosas buenas tienen, si están o no anticipando los problemas, si están encontrando el ejercicio, ahí es donde yo quise enfocar los esfuerzos. Por eso, este es el momento de que abran los ojos. Y mañana, como les dije antes, les vamos a mandar a los grupos el ejercicio porque, perdónenme un segundito, una de las cosas que quiero hacer diferente en estas clases es que les voy a poner ejercicios prácticos. Es decir, esto no va a ser cuente y cuente y cuente y cuente, sino que ustedes puedan utilizar las herramientas, que las puedan meter en su negocio. Eso es parte de lo que yo quiero devolverle a la vida del ejercicio. Por eso, ahí les vamos a mandar el link de la autoevaluación en donde van a, hoy, es que decía mañana en el, hoy, sí, perdón. O sea, para que lo hagan mañana, que ahorita lo van a recibir, pero para que lo hagan mañana, con las 42 cosas que comúnmente nosotros vemos que uno no se pregunta. Háganlo. Y ven el resultado. Y van a encontrar realmente cosas que ustedes no anticipaban. Y háganlo de sus equipos también. Porque muchas veces lo que uno siente en el negocio no necesariamente es lo que está afectando o la visión que tiene el de mercadeo. Entréguenselo. Y van a ver que y yo les voy a decir una cosa, ustedes pueden pensar, no, para mí todas estas son cero riesgo. Y resulta que el financiero, que tiene de pronto una estructura financiera distinta, una mentalidad distinta, te va a encontrar y encontramos el enlace entre los dos puntas. Y cuando el equipo está cohesionado y encuentra cosas que puede afectar acá, que puede afectar acá, y empiezas a ver cuáles son o a mapear esos riesgos, mire, cambia el ejercicio de una forma radical. Si lo vas a hacer mañana, ponte acá o escribe en el chat, y este es un momentico que quería que sacáramos, ponme en el chat que vamos a estar recopilando la información. Si ya sabes cuáles son tus principales problemas y dónde están esos principales problemas de acuerdo a lo que hemos venido conversando. Ponlo en el chat, porfa, que repito, vamos recogiendo toda la data y la idea es cruzarla y después obviamente poder perfilar mucho mejor a cada una de las personas. Pero más que poner ojos abiertos, si pueden poner el ojos abiertos más el problema, lo agradecería mucho porque es la data que vamos a recibir nosotros. Bueno, una vez identificas los problemas que están en tu negocio, y aquí vamos a entrar en la candela de ya cómo convertir el negocio de negocios de impacto, tienes que, o sea, listo, yo ya lo identifiqué, ya sé que no sé, son 7 principales problemas o 7 principales retos que tengo que ver cómo los voy a abordar y que probablemente se van a convertir en eso que no me deja salir al siguiente o crecer al siguiente escalón. Y nosotros, después de recopilar toda la data, después de entender qué son esas variables, aquí es donde está
digamos, lo que realmente hicimos durante un año. Y es en estos 5 grandes componentes es donde encontramos nosotros que se puede estructurar un negocio de impacto. O sea, en estos 5 componentes es donde nosotros creemos que hay que, y obviamente los nombres, y repito, nosotros en Colombia decimos las palabras de una forma, en México de otra, o sea, no, olvídense, lo importante es el contenido que hay detrás de cada nombre en estos 5 grandes pilares dentro del ejercicio es que nosotros encontramos cómo generar un negocio de impacto. El primero, que es muy importante, y ya voy a ir en cada uno, o sea que con calma, pero el primero, nicho escalable; el segundo, plan de negocio escalable; tercero, ventas exponenciales; cuarto, operación exponencial, operación escalable; y 5, foco en la rentabilidad. Esos son los drivers que realmente hacen que no pueden faltar en los equipos que estén cohesionados y las preguntas que nos tenemos que hacer dentro de los equipos para poder realmente saber en qué estamos fallando, planear de forma estratégica y poder tener resultados exponenciales. Esta es la forma en la cual todas esas grandes consultoras, todos sus equipos, al final del día te van a entregar ciertas cosas y dentro de ese barco lo que hicimos fue agregar eso y generar una metodología de implementación. Porque está muy chévere que a uno le cuenten el cuento, pero lo más importante es que yo lo pueda implementar dentro de mi ejercicio. Y voy a empezar a entrarles sobre los ejemplos. Primer ejemplo. Entonces, mire, y esta ya es la metodología de recoger todo el barco. Entonces, lo primero que tienes que poner entonces es el nicho escalable. O sea, ¿cuál es el perfil de cliente al que yo me le estoy enfocando? Listo. Dentro de ese ejercicio, ese es mi gran componente. Después, las cosas que uno tiene que tener en cuenta para entender si ese nicho es escalable o no. Entonces, y vuelvo y digo, cada negocio tiene ciertas cosas, entonces enfóquense más en la metodología más que en si les aplica o no al negocio. Lo que quiero contarles es el cómo implementamos nosotros esta metodología. ¿Qué tener en cuenta? Entonces, por ejemplo, en este caso, tamaño de mercado, potencial de crecimiento, si es o no rentable o viable el negocio y cuáles son las barreras de entrada. Ahí es donde está principalmente. Si uno es capaz de responder esas preguntas, probablemente el componente, y si sí o si no, le va a decir si tiene un nicho o un negocio que realmente se pueda escalar, un tamaño de mercado suficiente para poder ser exponencial. Y es sentar al equipo a analizar todo el barco. Después es, ¿qué te va a solucionar? O sea, una vez encontramos el componente, encontramos qué tener en cuenta dentro del componente, es cuáles son las cosas o los problemas que hay que solucionar. Y aquí, vuelvo y les digo, yo puse 2, pero son todos los que les hemos hablado de para atrás. Es, yo quiero resolver, por ejemplo, en este caso, yo tomé este ejemplo de resolver las ventas bajas y la falta de demanda de mercado, en mi caso. Entonces, ¿qué me pasa? Claro, tengo el componente del nicho escalable. ¿Qué son las cosas que tengo que tener en cuenta y qué es lo que voy a solucionar una vez o cuáles son los problemas que voy a solucionar para que ese nicho realmente sea escalable? Pero eso que es lo más importante, el último componente es, dentro de todo lo que voy a hacer, ¿en qué voy a enfocar mi energía? Entonces, entiendo la base del ejercicio, en mi caso, nicho escalable. Después, ¿cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta? Y ya les voy a ir uno por uno dentro de la metodología para que, y esto se vuelve, les voy a decir una cosa que es impresionante, la metodología que diseñamos es un poco una metodología como de Lego. Es decir, vas a ir cogiendo cuadritos y vas a ir conversándolo y vas a ir mezclando cosas dentro de todo lo que hemos encontrado de data, de todo lo que le pasa a todos, vas a coger el cuadrito y lo vas a poner acá, vas a ponerlo acá, vas a ponerlo acá y vas a encontrar cómo va resolviendo todo el ciclo y dónde, al final del día, dónde debes enfocar la energía. Si se acuerdan ayer en Emprendedores de Impacto, si lo tienen mentalizado, una de las grandes reflexiones es que dedicamos tiempo a cosas que no nos llevan a los resultados. ¿Por qué? Porque uno está haciendo de todo. O sea, cuando uno es emprendedor, entonces me voy y miro en el área de mercadeo, me meto allá, me meto allá, me meto allá, tengo que ir a la creación de la compañía, me voy a meter en los temas contables. Es decir, uno empieza a enfocar gran parte de los esfuerzos que no necesariamente son estratégicos y que son de cuidado. Entonces, cuando tú ves, entonces miren este caso, entonces, tienes el nicho escalable, las 4 cosas que yo cogí, pero vuelvo y les digo, las casillas van a ser muchísimas.
yo cogí estas 4 que son las que más afectan para poder saber si mi nicho era escalable. Entonces, una vez veo las cosas que tuve en cuenta es, dentro de ese ejercicio, cuáles son esos potenciales riesgos que yo puedo tener para entender si el nicho es o no escalable. Entonces, las ventas bajas y la falta de demanda del mercado. Y después me va a decir en qué voy a enfocar mi energía para poder solventar las ventas bajas y la falta de mercado para tener un nicho escalable. O sea, el ejercicio devuelve. Entonces ya cuando vas a comunicar, que es lo más importante, cuando le vas a decir al equipo, ya no le echas una cantaleta, sino es esto. Es, mire, nos vamos a enfocar la energía en desarrollar habilidades para superar las barreras de entrada, desarrollar una operación escalable, prepararse para el crecimiento y crear una buena estructura de ventas. Entonces, arranca por la última, listo. Oiga, y les voy a decir recuerden que esto es un ejemplo, cogí uno de cada nicho para que lo van entendiendo, pero son todo lo que nos hemos explicado para atrás y todo lo que hemos visto de cómo ir metiendo cada una de las cosas. Entonces, por ejemplo, crear buena estructura de ventas. Entonces, crear buena estructura de ventas claramente me ayuda a tener un mayor potencial, a amplificar el mercado y eso me puede resolver las ventas bajas y claramente ese no me resuelve la falta de demanda del mercado. Pero, por ejemplo, desarrollar habilidades para romper las barreras de entrada y poder tener una ventaja competitiva sí me lleva a resolver la falta de demanda en el mercado. Entonces, a cada una de las personas del equipo y uno mismo, la organización propia, empieza a definir dónde voy a enfocar la energía, qué me va a solucionar dentro de la estructura, qué debo tener en cuenta para poder saber si el componente y que eso me lleve al componente de tener un nicho y una estructura de ventas que lo pueda uno llevar a ser escalable. Mire, cuando uno hace este ejercicio tan sencillo, es que esto no es ciencia ficción. Ahora bien, después vienen los grandes componentes que ahora más tarde se los voy a implementar, de cómo implementar las habilidades para superar las barreras de entrada, de cómo desarrollar una estrategia escalable, de cómo entrar a crear una buena estructura de ventas. Ya vienen los componentes de cómo desagregar esa estructura, que eso es otra cosa. Y ese es el cómo implementarlo. Pero lo importante aquí es definir cómo puedo yo ir dentro del ciclo del negocio, ir generando esa atracción. ¿Listo? Aquí voy al segundo. Qué pena que estoy emocionado porque esto fue lo que encontramos y esto es lo que realmente nos puede llevar al ejercicio. Entonces, por ejemplo, necesito saber si tengo un plan de negocio escalable. ¿Qué pasa? Muchas veces estructuramos un plan de negocios, ¿cierto? Y decimos, porque uno al Excel le pone lo que quiera, ¿cierto? Entonces usted dice, y me vuelvo al anterior, si no tienes un tamaño de mercado suficiente, pues de una vez apaga porque ese no es el nicho en donde va a poder ser grande ni vas a poder crecer. Entonces, pues, sí, o sea, es decir, si no es capaz de encontrar que tienes un nicho que sea escalable y que pueda replicar en varios países, en varias ciudades, en varias locaciones, pues simplemente es un negocio que se va a quedar chiquito y que estás en la cuenta regresiva para que alguien te monte el mismo modelo de negocio al lado, baje los precios, baje la rentabilidad y termines. Por eso es muy importante el primer componente. Me vuelvo a brincar al segundo componente. Entonces, en el segundo componente, plan de negocio escalables, es cuando estamos creando un plan de negocio, pues uno al Excel le puede rezar misa, ¿cierto? Le puede decir, oiga, voy a vender tanto, voy a meterme en tanto, voy a hacer tales y tales cosas, ¿listo? Y en el Excel uno le va metiendo cifras y le va metiendo cosas y el Excel arroja una utilidad, una rentabilidad o lo que sea y pues ese es el plan de negocios o el modelo de negocios. Pero resulta que acá vienen varias cosas. Como tienes que tener día atrás del primer ejercicio un nicho escalable, un mercado escalable, entonces vuelve el siguiente ejercicio. ¿Qué hice yo de análisis de negocio, de análisis de mercado, perdón, para encontrar qué estaba haciendo la competencia que realmente pueda hacer que mi negocio sea distinto al del otro para que sea escalable? Después dices, oye, ¿sabes qué? Dentro del ejercicio voy a definir unos objetivos y voy a meter unas estrategias que lo hablamos de, si se acuerdan, en la metodología del emprendedor de impacto. ¿Cuáles son esos objetivos y cuáles son estrategias que me van a poder llevar a que tenga un plan de negocios escalable? Después de eso, quiero meter un plan de acción. ¿Cómo voy a ejecutar? ¿Quiénes van a ser las personas? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuál es la estructura de para atrás? ¿Qué tengo que tener realmente para que ese negocio se pueda escalar de forma exponencial? Y por último, que es súper importante, es cómo voy yo a monitorear o cuáles son las herramientas que yo tengo para poder realmente hacer seguimiento. Muchas veces decimos, mira, ahí está el presupuesto, hágale. Y cuando uno va y revisa si realmente están cumpliendo, muchas veces los equipos no saben, sienten que trabajaron muchísimo y que hicieron fuerza pero pues no llegaron. ¿Por qué? No sé.
Entonces ahí vienen las grandes preguntas, ¿no? Es, ok, y vuelvo a retomar, a recoger de esas cosas. Entonces, ¿por qué pudo haber pasado que el negocio no fuera escalable? Porque tengo problemas de gestión, no tengo el equipo suficiente para tener un negocio escalable. Porque tomé unas decisiones en su momento que no eran estratégicas, es decir, no sé, tenía 2 locaciones, decidí por y resulta que el tráfico de personas está en esta otra locación. Entonces, una decisión estratégica mal tomada me lleva a que no tenga un plan de negocio escalable. La incapacidad para adaptarse al cambio. Oiga, es que resulta que yo me metí en un negocio que está en plena transformación. O sea, porque claro, ahí es donde está la oportunidad. Se están cambiando los medios de pago, por ejemplo. Entonces yo digo, listo, me voy a meter en ese negocio porque se abre una cantidad de oportunidades. Y entro con un equipo que viene con el conocimiento de los medios de pago tradicionales y no tiene capacidad de adaptarse al cambio. Pues, ¿qué va a pasar? Que no va a poder tener un plan de negocio escalable porque va a hacer exactamente lo mismo que venían haciendo los anteriores. Crecimiento sin orden. Oiga, ¿sabe qué? Es que metí, no sé, X plata en redes sociales y conseguí 20,000 clientes. Venga, y tenemos el inventario, los productos del ejercicio para los 20,000 clientes. El modelo, el plan de negocios no es escalable, es un happy problem a tener. Bueno, en fin, cada una de las cosas que ustedes van trayendo, por ejemplo, el tema de gobierno corporativo. Resulta que yo arranqué mi negocio y metí 42 socios. Y resulta que el negocio va a ser un negocio rentable, pero es un negocio que, voy a poner un ejemplo, deja $42,000 de utilidad. Entonces uno dice, tengo 42 socios y deja $42,000 de utilidad, le quedan $1,000 a cada uno de los socios. No quiere decir que el negocio sea malo. El problema es que yo en la estructura de gobierno corporativo no caí en cuenta de que si no tengo una participación sustancial dentro del ejercicio, pues quiere decir que me van a ganar $1,000. Entonces, pues ese plan de negocios que yo creí que era y que de pronto sí alcanzó un tamaño, pues no es escalable para mí. O sea, a mí no me genera los réditos que yo necesito para poder tener un buen estilo de vida. Y al final del día, pues, como les digo, fui cogiendo cada una de las cosas. Si quieren, vamos, sí, no quiero aburrirlos, pero es, por ejemplo, costos operativos elevados. Es, si yo no fui capaz de controlar, sino que, ¿sabe qué? Vamos a tener la mejor tecnología. Y un momento a otro traje las mejores tecnologías, contraté ingenieros por una cantidad de sitios del mundo, desarrollé aplicaciones, y me devuelvo en la estructura y resulta que toda la gente me está comprando en mi tienda física, o la mayor parte de la gente me está comprando, o me está comprando. Yo desarrollé una app que me costó una millonada y todo el mundo me está comprando por las apps, las agregadoras. Vamos a poner un ejemplo rápido, cualquiera de esas. Entonces yo me gasté una millonada en una estructura de costos que no es la que me lleva al driver de tener ventas suficientes, las ventas bajas que hablamos, que al final del día lo que hace es que mi negocio en esa estructura no sea escalable. Entonces, ¿cómo elimino esos costos de algo que ya tengo embebido dentro del ejercicio y se vuelve peligroso? Y ahí llevas a tu equipo y te llevas a ti mismo a enfocar los esfuerzos y la energía en las cosas que realmente te van a llevar los resultados. En este caso, por ejemplo, para mí, la clave para tener planes de negocio escalables es desarrollar habilidades de pensamiento estratégico. ¿Yo qué necesito? Primero, que yo esté pensando estratégicamente todos los días, o sea, que realmente tenga esa habilidad de entender el entorno, poderme mover dentro del ejercicio y llegar a donde necesito llegar. Y que la gente que está conmigo sea capaz de entender el problema, pensar de forma estratégica cómo resolverlo y poder mover el barco para poder llegar al puerto que hacer. Por ejemplo, que veníamos hablando de la estructura, por ejemplo, problemas de gestión empresarial. El normal ejercicio de eso es por una falta de planificación. Es porque no te sientas como líder a realmente hacerle un plan y un ejercicio que la gente tenga claro, que la gente pueda adoptar dentro del ejercicio, que lo pueda implementar y que sepa para dónde va. Entonces, si no desarrollas habilidades de planificación, es decir, si no reúnes al equipo a decirle, probablemente creces por 10, pero resulta que es que los de operaciones o los que tenían que tener el inventario no compraron inventario suficiente, entonces te quedas out of stock y si el cliente no ve el producto, pues va al del vecino y lo busca donde el vecino, entonces deja de venir a donde tú estás. Entonces, todo ese mapita que creamos de esta metodología espectacular de coger esas casillas y poderlo implementar de una forma eficiente es lo que se nos vuelve absolutamente rentable. Después de eso, por ejemplo, crear una buena estructura de recursos humanos, que lo hablaba yo para atrás. Dentro del momento, en el momento número 1, pues uno dice, oiga, ¿cuánto tengo para invertir en nómina? No, tengo $20,000, listo.
Entonces digo, ok, ¿cuánta gente necesito? La probabilidad de que desde el momento uno puedas contratar la gente que necesitas en el largo plazo es nula. O sea, y además hoy en día con los emprendimientos que no estamos logrando conseguir financiación, porque es una realidad, porque los inversionistas se echaron para atrás a raíz de las crisis que hemos tenido, pues claramente antes le daban una millonada a PowerPoints para que contrataran gente y ahora las estructuras de costo por una falta de planificación, por una falta si me vuelven un segundito, por una falta de crear una estructura de recursos humanos que sea sólida y que sea la base del ejercicio, pues empiezas como a perder dentro del barco. Entonces, ahora viene lo mismo de siempre. Claro, este loco dijo crear una buena estructura de recursos humanos. ¿Cómo lo hago? Eso es lo que desarrolla, esa es la metodología que desarrollamos para la implementación. Que eso era lo que, por eso les decía que estoy supremamente emocionado porque después de un año encontramos con el equipo qué es lo que tenemos que hacer para que más gente pueda implementar una metodología que sea ganadora, para que cuando en tu negocio tengas estas reflexiones realmente encuentres cómo irse a crear esas estrategias que te puedan llevar a otro nivel. Voy a adelantar. Entonces, ventas exponenciales, lo que todos queremos, ¿cierto? Entonces uno dice, obvio, las ventas exponenciales. Sí, obvio, las ventas exponenciales, pero acuérdense que al final del día lo más importante es qué vamos a solucionar, dónde vamos a enfocar la energía y cuáles son los pasos que tenemos que tener para poder crear las ventas exponenciales. Entonces, todo el ciclo empieza nuevamente las casillitas. Entonces, yo quiero tener ventas exponenciales. Entonces, ¿qué tengo que? Primero, conocer el cliente. Segundo, la estrategia de marketing. O sea, todo esto trae todas esas metodologías de todos los consultores que le dicen a uno, conoce el cliente. ¿Verdad? Eso es verdad. Eso hay que hacerlo. El problema es que nunca hay, o sea, no hay una que tenga integrado todo el proceso. Las necesidades básicas de lo que uno tiene que hacer para poder crecer y desbloquear su negocio de forma exponencial. Eso fue lo que desarrollamos. Una cosa sencilla que lo puedas coger y en qué tienes que enfocar para tener esos pilares para poder generar un negocio de impacto y que tu negocio realmente pueda crecer de forma exponencial. Entonces dice, por ejemplo, estrategia de marketing efectiva, enfoque en la experiencia del cliente, innovación constante. Obviamente cada una de esas tiene sus componentes. Después, ¿qué va a solucionar? Hombre, me va a solucionar flujo de caja, me va a dar una incapacidad, ¿qué tengo? Entonces, las ventas exponenciales, generalmente cuando uno crece de forma exponencial, necesita o más productos, o más personal, o más. Entonces, como uno no sabe qué va primero, si el huevo o la gallina, entonces empiezas a enfocarte en la estructura de vender, pero no en la compensación. Y ahí es cuando llega un momento y dice, y me quedé sin inventario y no tengo el personal para atender y se me llenó la cola y el restaurante no da. Y es porque no crearon dentro de la estructura cuáles son esos retos que van a tener, dónde deben enfocar sus energías, cuáles son los pasos que deben de tener para poder realmente tener ventas exponenciales. Ese es otro de los grandes componentes que estamos haciendo. Obviamente le pueden ir tomando screenshots, ahí van a estar, pero le digo, son muchos componentes. Yo escogí, porque estoy haciendo ejemplos prácticos para que ustedes los puedan aplicar de lo que nosotros hemos diseñado dentro del ejercicio. Operación escalable. Entonces, logré tener un nicho de mercado que sea escalable. Es decir, sí hay mercado para mí. Segundo, sí tengo un modelo de ventas escalable. Tercero, perdón, me voy a volver un segundito para ir sobre el ya, una más. Ya. Entonces, sí logré encontrar que tengo un nicho de negocio escalable. Primera gran pregunta. Hombre, sí hay mercado. Sí, esto sí. ¿Y dónde debo enfocar el esfuerzo para poder entender si el nicho de mercado, si el nicho al que me estoy enfocando es realmente escalable? Segundo, ¿tengo un plan de negocios que es escalable? Sí. Sí es escalable y voy a enfocar la energía en. Después del componente, ¿cómo hago para tener ventas exponenciales? ¿Cómo destrabo esas ventas? Porque no existe mejor plata que la que viene de nuestros clientes. Y después de ese componente es listo, ya hice todo eso. Ahora, ¿cómo voy a operar? O sea, ¿cómo soy yo capaz de atender esas ventas exponenciales? ¿Cómo soy yo capaz de atender ese nicho que es escalable? ¿Cómo soy capaz de realmente abordar un tamaño mucho más grande? Un tema que sea exponencial, que yo pueda pensar en grande realmente. Y dentro de eso viene el paso a paso. Entonces, voy a diseñar y planificar lo que me puede pasar a futuro con diferentes escenarios. Escenarios si crezco mucho, escenarios si no, y escenario también si obviamente si no se me están dando los resultados.
¿Qué voy a implementar? ¿Cuáles son las implementaciones que voy a hacer para poder ejecutar? Recuerden que la gran diferencia está siempre en la ejecución. Después voy a monitorear qué es lo que estoy haciendo para poder medirme si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y después, ¿cómo le doy escalabilidad para poder atender un crecimiento si eventualmente me llega el crecimiento? ¿Eso qué me va a solucionar? Me va a solucionar los problemas de gestión, todas esas cosas que siempre pasan, que hacen que las empresas de forma repetitiva se quiebren, que investigamos. Entonces, problemas de gestión, costos operativos elevados, una incapacidad para adaptarse al cambio, crecimiento sin orden. Bueno, todo lo que ya hemos venido conversando, que vuelvo y digo, estos son ejemplos simplemente porque puedo traerlas todas y les podría explicar todos, pero me quedo toda la noche hablando del tema. Y después de ese ejercicio, cómo yo y mi equipo, en qué tenemos que enfocar la energía y cuáles son esas habilidades que tenemos que tener para poder llevar al ejercicio y volverlo práctico. Aquí la idea, ¿qué es? La idea es que sea un ejercicio práctico fácil de implementar. Que cada vez que ustedes estén haciendo este ejercicio, simplemente cada día estén mejor. Que el pasito que dieron permita comunicar de forma más eficiente, enfocar las energías donde toca, que sepan qué van a solucionar, cuál es el paso a paso y dónde van a poder realmente escalar en el ejercicio. Ay, perdón. Perdón. Y por último, todo eso, acuérdense que lo que yo siempre he dicho es, ¿cómo hago para llevar el negocio a que sea sostenible y rentable? Ese, al final del día, es el último gran ejercicio del que todo el mundo habla hoy en día. Antes todo el mundo hablaba de crecer, crezca, 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 y después ve, tráguese el mercado, después miramos cómo arreglar el ejercicio. Nosotros desde hace, mejor dicho, de toda la vida, siempre hemos creído en que la línea final debe ser negra, en que le tenemos que devolver la plata a nuestros inversionistas. Y esa ha sido nuestra gran diferencia versus otros emprendedores, porque a nosotros nos queda platica en la cuenta, a nosotros nos genera plata, tenemos flujo de caja y con el flujo de caja hemos podido generar las inversiones, como se hacía antes en los viejos tiempos. Ahora no, yo levanto y bueno, no pasó y vuelvo, levanto y miro a ver, y eso realmente no fue sostenible y eso fue lo que se pinchó. Eso es lo que ya no está pasando. Eso no quiere decir que uno no debe de levantar dinero para crecer de forma exponencial, sí, pero muy importante este último componente, que sea rentable y que sea sostenible. Esa es la pregunta que les van a hacer a todos y que todos nos tenemos que hacer en el día a día. Y ahí es, ¿cómo hago para que mi negocio sea rentable y sostenible? Igualmente, el paso a paso, entonces diseñamos las estrategias, creamos la implementación y la ejecución, montamos todo el barco montamos todo el ejercicio de monitoreo, logramos que haya escalabilidad y crecimiento dentro del ejercicio para que eso nos lleve a ser rentables y ser sostenibles en el largo plazo. ¿Qué te va a solucionar y dónde debes enfocar tu energía? Yo les digo una cosa, yo no siempre la tuve clara. Esto viene después de quebrar muchas compañías, de invertir en negocios que no eran viables. De hecho, por ahí vi un par de negocios de las experiencias de gente que creció exponencial, pero que no tenía uno de estos pilares, como el caso de Cosas. Una compañía pues que no funcionó, crecimos exponencial, pero no estaba enfocada en rentabilidad y en sostenibilidad como último pilar y tuvimos que apagarla. Por eso yo digo, no siempre la tuve clara, pero lo que sí he entendido es cuando me devolví en la data, cuando empecé a analizar todas estas compañías, pude entender que esta metodología que llevo aprendiendo y emprendiendo durante 22 años se puede implementar para cualquier persona. Si a la gente hace el ejercicio, que es un ejercicio, repito, sencillo, pero toma tiempo, pero hay que hacerlo, y se toma el ratico, desbloquea, logra negocios que impactan, logra negocios que crecen exponenciales. Y ahí es donde está la gran diferencia. No es, mire, yo les voy a decir una cosa, llevamos analizados más de 2,000 negocios que ya he perdido hasta la cuenta, 700 negocios o más mentoreados, y si le meto el código del blindaje financiero, pues no sé, más de 4,000. Y 80 que han sido nuestro core de negocios exponenciales que hemos crecido, no nuestros directamente, nosotros hemos sido los emprendedores. Les digo, hemos invertido varios millones de dólares en consultorías, mentorías, en formación, en eventos de aprendizaje, mejor dicho, haciendo de todo para poder entender qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Las malas inversiones que hemos hecho, las quiebras que hemos tenido y
todos esos malos momentos de tomas de decisiones que no fueron estratégicas, lo único que nos hicieron, o lo que me hicieron a mí y a nuestro equipo, que nos tomamos este año para construir esta metodología, para que fuera algo que se pudiera implementar, que no fuera simplemente un cuento echado, sino que yo tenga algo que hacer, o sea, que me entreguen y yo voy y hago, ¿sí? Para que tenga un resultado distinto. Nos permitieron crear esta metodología, que es la recopilación de todas las metodologías que nos han implementado nosotros. Y eso es lo que yo siento que me tiene, porque sé que si la gente lo hace y lo hace de forma juiciosa, la bota del estadio. Y eso es lo que les quería transmitir en este summit de impacto, que yo creía que es el ejercicio. Mire, todos los emprendedores, y ahorita me gustaría mostrarles mi Instagram, el Direct Messenger, me escriben, loco, deme un consejo que me pueda volver millonario. Y yo les digo una cosa, y veo también influenciadores y una cantidad de gente diciéndole un 2, 3 para sacarla del estadio. Y yo digo, pero ¿cómo usted puede decirle un 2, 3 para sacarla del estadio cuando no existe una fórmula del éxito exacta para cada quien? Cada persona somos distintos, tenemos habilidades distintas, tenemos conocimientos distintos, tenemos background distintos, estamos en países distintos, en culturas distintas, en sociedades distintas, enfrentando a clientes distintos. ¿Cómo me van a decir a mí que lo que hizo Steve Jobs yo lo puedo aplicar y por eso voy a ser exitoso? Simplemente pues porque claramente cada cual tiene unos componentes distintos. Pero que sí entendí que en el momento en que uno tiene una metodología e implementa las cosas que le han funcionado a las personas que han sido exitosas y las trae en un mismo ejercicio y las implementa, la probabilidad de éxito se amplía de una forma exponencial. Si tuvieran que ir al casino, que es lo que hacemos todos los días los emprendedores y los que tenemos negocios, pues tiene 78% de probabilidad de fallar en los próximos 5 años. Imagínense, ustedes llegaron al casino y dijeron, oiga, allá en esa, pon, y 78% de probabilidad, poca gente le metería a ese número. Pero si yo te digo que puedes acotar los números y realmente encontrar una probabilidad que se te mejore, eso es básicamente aplicando metodologías que puedan llevar el ejercicio. Y si nosotros somos capaces de hacer o de crear un grupo de emprendedores que sean exitosos, si yo soy capaz de hacer que 2.000 o 3.000 personas puedan implementar cosas que seguramente por costos no podrían implementar, no porque no las quieran implementar, sino porque no pueden pagar y no hay el tiempo suficiente para que a uno le puedan comunicar todo lo que tiene que hacer de una forma sencilla. Porque ¿qué hacen los consultores? Volver las cosas sofisticadas y difíciles para poderlas vender caras. Eso es obvio. Eso es lo que hacen, o lo que hacen los consultores. Pero si a uno lo pueden llevar al ejercicio, ustedes se imaginan donde nosotros cambiemos la realidad de un volumen de negocios y los convertamos en negocios de impacto, lo que hacemos para nuestros países, lo que hacemos para nuestra región. Eso es una cosa de locos. Y por eso les quiero hablar un momentico del siguiente paso, que es muy importante, de la metodología. Entonces, si se dieron cuenta, encontramos los 3 pilares. Dentro de los 3 pilares, creo que que es uno de los más importantes, que es cómo implementarlo dentro del negocio. Lo que hicimos fue, ahí les contamos qué hicimos, cuál fue la data, cómo lo recogimos y qué fue lo que trajimos. Y ahora lo más importante es que lo volvimos un ejercicio práctico. Lo volvimos un ejercicio para que lo implementen sencillo. Es que ustedes cojan y hagan la metodología, cojan las casillas, lleven el ejercicio, implementen los ejercicios prácticos que les vamos a poner y ya está. Eso empieza a cambiar la estrategia, el pensamiento estratégico, la cultura organizacional, todos los temas que tenemos. Entonces, obviamente eso no es para todo el mundo y les digo una cosa, realmente a los que les sirvan, háganle, los que no lo hagan, porque esto ni me hace más rico ni me va a cambiar mi ejercicio. Yo lo que espero es realmente que les cambie el ejercicio para ustedes. Un disclaimer: mañana vamos a abrir el tema de los preinscritos, ¿cierto? Y se va a hacer a las 7, una hora antes. Porque ahorita les explico por qué. Porque quiero crear entre las primeras 100 personas que se metan, voy a hacer un evento presencial para trabajar en esa metodología con las 100 personas presencial conmigo para ir en cada uno de sus negocios, que eso va a estar muy interesante. Entonces, como eso va a ser parte del ejercicio, por eso no lo voy a abrir hoy, lo voy a abrir mañana a las 7 p.m.
pero obviamente hoy sí se va a crear el grupo de la gente que esté inscrita y que le interese. Repito, esto no es para todo el mundo, es si les sirve, bienvenidos, si no, no pasa nada. Les voy a contar un poquito de la metodología o lo que desarrollamos de implementación, simplemente para que lo tengan claro. Es básicamente la fórmula de negocio exponenciales es lo que les mostré, va a estar dividido en 3 grandes componentes. Componente número 1 es el componente del emprendedor de impacto, que tiene 3 grandes temas que hablamos. ¿Cuáles son esas habilidades? Pero ya no va a ser un tema de cuáles son, sino cómo yo realmente puedo capacitarme en esas habilidades. Por ejemplo, no sé, en la que hablamos de planificar y organizar. Entonces vamos a decir exactamente cuál es el app que deben poner, cómo implementar una asistente con inteligencia artificial, en fin, cada una de las cosas para los hábitos, cómo los tienen que hacer. Voy a tener un súper amigo mío, crack, recrack, creo que es el número 1 en América Latina en tema de para equilibrar el ejercicio entre ser emprendedor, ser empresario y tener una vida saludable. Eso pues hagan cuentas quién va a ser, es uno de mis grandes amigos. Eso va a estar en todos los temas y vamos a tener todos los componentes de mentalidad en donde voy a traer a mis mentores y a los mentores para que les enseñen a hacer el cambio de chip de mentalidad y cómo comunicarlo a los equipos, o sea, cómo podemos hacer, ese ejercicio de transición a tener una mentalidad adecuada. Ese va a estar en el primer pilar, que es emprendedor de impacto. En el segundo, que son los negocios de impacto, es la metodología que tienen que utilizar de todo lo que hablamos durante esta clase. Es ya, una vez tenemos en qué enfocar el esfuerzo, es cómo hago yo para desarrollar pensamiento estratégico en mi equipo, cómo hago yo, o sea, que cada una de esas casillitas que van poniendo, cómo lo hago, o sea, el cómo, exactamente cómo lo tienen que hacer. O sea, qué tienen que hacer con su equipo, qué reuniones tienen que hacer, cómo lo vamos a implementar, o sea, ya es entrar en el detalle de ese ejercicio que está, pues yo creo que es la clave del foco de poder tener un negocio que impacta. Y el último, pues que es el de mañana, es la estructura de multiplicaciones. Una vez ya tengo el emprendedor de impacto, el negocio está preparado para ser un negocio de impacto, ¿cómo hago yo para multiplicar el efecto para poder crecer de forma mucho más asertiva? ¿Listo? A un tema importante es, como esto está hecho para el que le sirva, entras y en 7 días definitivamente sientes que en la primera semana chequeas el contenido, miras las cosas y de pronto no te aplica a tu negocio, no estás en el momento, no te funciona, no tienes el tiempo, yo qué sé. Simplemente dices y te devuelven tu plata de una. O sea, esto está hecho para el que le sirva. O sea, al que no le sirva, pues ya, no le sirva y no tengo ningún problema. Que yo creo que a todo el mundo le sirve, pero pues cada cual verá cómo lo implementa. Esto va a tomar un año y va a tener varias cosas. Entonces, va a tener un foco en el control de las finanzas empresariales y también personales. Va a tener estabilidad, les va a permitir entender temas de estabilidad financiera y seguridad para su negocio. Va a tener resultados consistentes y tangibles para el trabajo arduo, o sea, poder medir esos ejercicios. Una mayor eficiencia en sus esfuerzos, generando los resultados que necesitamos. La superación del límite actual del negocio, o sea, les va a dar esas claves para poderse potenciar de una forma impresionante. Va a traer la multiplicación es decir, cada vez que yo hago una tarea, cuando tengo enfocado el esfuerzo en lo que tengo que hacer, cuál es el resultado que me lleva a ese ejercicio y cómo lo transmito de una forma, digamos, exitosa. Les va a diseñar el impacto que están construyendo ustedes como personas y sus negocios para la sociedad y les va a dar una mayor capacidad para afrontar los desafíos y los retos del mercado, encontrar esa real ventaja competitiva. Repito, con ejercicios de implementación. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata? Tendrás acceso a... bueno, perdón, voy a hablarles un poquito de cómo está compuesto, o sea, lo que preparamos durante este ejercicio de un año. Lo primero es los emprendedores de impacto, que tienen los 3 módulos, el módulo de mentalidad, el módulo de hábitos y el módulo de habilidades. Ahí les vamos a decir cada una de esas que hablamos durante toda la clase que tienen que tener, que si no pueden entrar, implementenla y háganlo y van a ver que van a dar un resultado distinto. ¿Cómo hacer para implementar cada una de esas cosas? Y vamos a traer a los mentores número 1 en cada uno de esos componentes, los que utilizo yo, para que les digan cómo lo pueden implementar en unas sesiones en vivo con unos ejercicios puntuales para hacer.
O sea, la idea es que esto sea en ejercicio práctico, que lo hagan, lo implementen y les dé los resultados. Después, obviamente, negocios de impacto. Entonces, nicho escalable, cada uno de los componentes que les hablamos y cómo realmente poder poner esas fichitas que les puedan hacer el análisis, que les puedan realmente a comunicar a sus equipos y a ustedes tener un plan estratégico real dentro de la estructura, pero no vamos a hacer la planeación estratégica y todo el mundo bote una lluvia de ideas, sino el 1, 2, 3 de cómo hacerlo, cuáles son las cosas que quiero solventar, cuáles son los riesgos de mi negocio, cómo lo voy a hacer, en dónde lo voy a implementar, cómo le comunico a mi equipo, todas las cositas que sea casi que un Lego muy fácil de ir llevando e implementando de una forma estructural. Va a constar de lo siguiente, y por último, perdón, la estructura de multiplicación, que es la que vamos a hablar mañana. Porfa, no se pierdan esa clase. Esa clase, repito, además vamos a explicar todo el proceso completo de cómo poder desbloquear ese ejercicio y llevarlo al otro nivel. Vamos a tener 48 clases pregrabadas. Esto lo hicimos salvaje. Vamos a tener 12 tutoriales en vivo en donde vamos a explicar el detalle de cómo ejecutar cada una de las cosas y las acciones. Vamos a tener más de 10 masterclass con invitados de lujo, que son mis amigos, que sean los mejores implementadores para que ustedes les puedan preguntar y tengan retroalimentación. Y vamos a tener conversaciones en el día a día con los más cracks de cada uno para simplemente ir desbloqueando ciertas cosas. Importante, creamos una guía de estudios. Esta primera guía de estudios, solamente para que se dé una orden de dimensión, trae más de 150 hojas, ya no me acuerdo el número exacto, pero es casi que un libro completo con el paso a paso de todo lo que tienen que hacer para implementar la metodología. O sea, para que sea que hazlo, o sea, es decir, tengo este problema, hazlo así. O sea, no, ¿qué es lo que tengo que hacer dentro de la estructura para desbloquear y poder? Obviamente va a depender de ustedes, de la habilidad de ustedes de comunicarlo, de liderazgo, pero les dice el paso a paso de las mejores metodologías del mundo, cómo las debo implementar para que mi negocio cada día sea más exitoso, sostenible y que impacte de una forma más eficiente. Después vamos a tener, que es lo más importante y el gran cambio de todo lo que hemos hecho, es un workbook con ejercicios y herramientas para cada una de las cosas que le explicamos en el proceso de las clases. O sea, cada vez que termine un ejercicio, van a tener un workbook con unas cosas para hacer, para que implementen y poder tener el resultado. Para que no sea simplemente me quede en la teoría ahora cómo lo hago, sino todo es de ejecución, de cómo hacerlo y qué hacer en cada uno de los momentos. Vamos a tener obviamente los Zoom semanales, los tutoriales, perdón, de los Zoom semanales, en donde vamos a ir sobre cada uno de los bloques que tiene el workbook y también ¿cómo se llama? El primero, la 150 base, el plan de estudios. Y ahí vamos a ir sobre todo ese ejercicio. Esto va a durar 3 meses y son todas las semanas. Un especialista va a entrar a Zoom y va a decir exactamente, mire, de esto que estaba aquí, esto lo tiene que hacer así, estos son los retos que hemos visto y esto lo tiene que hacer así para comunicarlo de una forma más eficiente. Y por último, vamos a tener un desafío máster de la implementación final de cada uno de los 3 pilares. Y esto es lo más importante, es cuando vamos avanzando en el ejercicio, al final del día, bueno, aquí este es el desafío, cómo lo implementaste, cómo lo hiciste, para poder entender que cada uno de los 3 pilares quedaron en cada uno de sus negocios o en ustedes mismos, pues, dentro de la estructura de su vida. Los bonos para los alumnos que se inscribieron en el grupo de la fórmula de los negocios, o sea, para todos ustedes que están acá, y que entren. Lo primero es el plan de acción para recuperar la inversión. Al final del día, cada cosita que tú cambies va a ser tan rápido que cambias esto e inmediatamente en 2 meses vas a recuperar X plata y esa plata pues es parte de lo que yo quiero, es que esto casi que les salga gratis y sea simplemente una herramienta que utilicen para su ejercicio. Van a tener un boletín donde les va a decir en qué estoy invirtiendo, cuáles son los negocios que se están moviendo, cómo se está moviendo la estructura, temas de dólar, bueno, en fin, todo lo que pasa del día a día de Latinoamérica que está impresionante. Van a tener una masterclass conmigo y lo más importante, voy a traer a mi mentor en temas de aspectos personales, o sea, que es la persona que me dice qué comer, cómo dormir mejor, o sea, todos los temas de equilibrar los componentes que hagan cuentas, es para mí el mejor de América Latina, lo vamos a tener acá. Vamos a tener a mi mentora en temas de salud mental, que es un tema que no discutimos, y les va a dar las herramientas que yo utilizo para tener una mejor planificación del propósito de mi vida y poder no perder, digamos, con ese esfuerzo que trae el emprendimiento, no perder como esa empatía, esas ganas de
salir adelante y botarla del estadio, va a estar. Y adicionalmente, va a estar muy en el lado de Ikigai, del desarrollo personal, y voy a traer a mi mentora en temas de resiliencia. Es una persona que nos va a dar una capacidad de botarla del estadio. Las dejo ahí en incógnita, simplemente van a ser parte del ejercicio. Les vamos a mandar también el estudio de los casos de éxito que nosotros creemos que deberían de implementar de ciertas compañías, y al final del día, obviamente, un masterclass sobre cómo cobrar por sus servicios y la marca personal, que quiero dársela a todo el mundo, que pues es simplemente contarles qué hicimos nosotros y cómo lo estamos haciendo para que cada día más personas puedan tener ese efecto multiplicador de comunicar el ejercicio. Les voy a dar, a todos los que se metieron en el grupo, les voy a dar un descuento de $400, es decir, lo vamos a llevar a costo para que puedan entrar dentro del barco. 2, van a tener una mentoría conmigo en Zoom para que puedan, obviamente general, pero voy a estar con ustedes, una mentoría extra en Zoom en donde vamos a hablar de ciertas cosas y vamos a tener conversaciones con sharks y con expertos que va a estar espectaculares. Esto es para las primeras 24 horas, va a aplicar este ejercicio y obviamente es mañana que tienen que montarse en el barco. El bono para las primeras 100 personas, que boté el spoiler, es que mañana cuando se abra van a venir a Bogotá y la idea es que estén en un evento presencial conmigo en donde vamos a trabajar en ese ejercicio. Bueno, el costo que encontramos es de $597, en realidad son $997, pero lo vamos a poner en 597. Yo quiero que todo el mundo lo pueda hacer. Al final del día, pues va a tener la fórmula de negocio exponenciales, el plan de acción de cómo recuperar la inversión, los boletines de negocio, el estudio de casos freelance. Va a tener toda la información. Pero miren, lo más importante de esto, más que el precio y cualquier otra vaina, es que realmente les sirva. O sea, es que cuando ustedes lo implementen, su negocio haga así. Es que ustedes sean capaces de tener el mejor equipo, la mejor planeación estratégica, la mejor metodología, que puedan llevar el negocio a impactar, que sea una bomba, mejor dicho, que le metan esto es como reformatearse el cuerpo, ¿no? Como cuando uno le dice, oiga, necesito adelgazarme, que necesito adelgazarme, necesito meterme en esto y voy a hacer este. Entonces le dicen, mire, usted quiere tener este resultado, este es el plan, eso fue lo que hicimos. Es 1, 2, 3 de qué tienen que implementar para obtener los resultados que necesitamos. Eso fue lo que hicimos. Eso así de sencillo. Y aquí les dejo el código QR, por favor, escaneenlo y métanse en el grupo de los preinscritos de la fórmula de negocios exponenciales. Vuelvo y les digo, solamente a los que les sirva. De todas maneras, vamos a tener la tercera clase y voy a estar dando más contenido. El que no pueda, pues no se preocupe. Vamos a buscar soluciones para que puedan. Al final del día, a mí lo que me interesa, repito, es que ojalá miles y miles de personas puedan aprovechar las herramientas por las que nosotros hemos pagado millones y millones de dólares y que realmente pues las puedan implementar. Sí, ahí ponen ese valor, está viable. Eso, mire, yo le dije al equipo, yo quiero algo que lo puedan hacer. O sea, ahí está, no es caro, trae todo, trae la implementación. Si en los 7 días no les funciona, se salen y ya está. Lo importante es que se meta a las personas que les sirven. Eso es lo que a mí me haría feliz. Entonces, como lo hemos venido hablando, recuerden, primer pilar, emprendedor de impacto, es esa persona que realmente sea capaz de entender que a través del cambio de mentalidad, de los hábitos correctos y de las habilidades correctas va a tener un resultado distinto. Y eso es lo que vamos a hablar, cuáles son ya el detalle de esa mentalidad, el detalle de esos hábitos y el detalle de esa habilidad que te puede llevar al otro ejercicio. El segundo es negocios de impacto, es cómo yo estructuro las bases para realmente enfocar los esfuerzos en cosas que puedan tener resultado. Si mi negocio tiene un nicho escalable, si tengo un modelo, un negocio, un plan de negocios que sea escalable, ¿cómo hago para crear ventas exponenciales? ¿Cómo soy capaz realmente de llevar al final del día a que mi negocio sea sostenible y escalable? Y sobre todo que la operación sea viable, se pueda escalar, es decir, que pueda soportar todo el crecimiento que yo le estoy trayendo. Y por último, que es la clase de mañana, que mire, no se la pierdan porque está espectacular, es la estructura de la multiplicación y aceleración de los negocios. Es qué tengo yo que tener para atrás para poder acelerar y multiplicar el negocio y que crezca de forma exponencial. Ese es básicamente
el ejercicio que estamos haciendo. Hoy vimos 5 componentes de negocio de impacto, no los pierdan. Por favor, les vamos a compartir, impleméntenlos en su negocio. Yo le prometo que si le pegan una investigada, si le dedican tiempo, la van a poder meter en el. Las claves de cada componente, recuerden que es ese rompecabezas de qué tengo que tener yo de componente, cuál es el paso a paso, cuáles son esas claves, qué son las cosas que me cambia el ejercicio o que me pueden hacer no llevar a que quiebre, y al final del día, que es la base más importante, que es la que está acá, es en donde enfoco mis esfuerzos, qué tengo que hacer para que eso no me pase y no me lleve a la quiebra dentro de la estructura. Y eso es lo que hace que tu negocio realmente pueda tener impacto. Mañana vamos a ver. O sea que es tarde y todos están cansados, de verdad. Gracias por su tiempo y por quitarle tiempo a sus familias para acompañarme en este proceso. Pero pues, si se dan cuenta, realmente le hemos trabajado durísimo a poder transmitir el mejor conocimiento y compartir con ustedes lo máximo que podamos para que cada día las personas, miren, un favor que les voy a pedir, tómense el ratico y cuéntenle al de al lado, hombre, si lo pueden poner en las historias, cuéntenle, no solo de la fórmula de negocios exponenciales, eso, sino que la gente entre y vea todo esto que estamos poniendo y toda esta data que recopilamos, porque yo les prometo que a todos les va a servir. Y no porque me sirva a mí y yo pueda ser exitoso, no debe hacer que el de al lado. La idea es que todo el mundo le vaya bien. Si a todo el mundo le va bien, cada día vamos a estar mejor. Y eso creo que es un ejercicio. Mañana, los 3 componentes para multiplicar tu negocio. Mire, eso es uno dice, pero ¿cómo no lo había hecho? Y no son cosas tan sofisticadas, son cosas sencillas de implementación sencilla. ¿Cómo acelerar el crecimiento de forma segura? O sea, cómo yo puedo realmente meterle sin necesidad de perder plata en cosas que no funcionan. Bueno, en fin, todos esos temas que nos cuentan de cómo botarla al estadio y cuando uno va a haberle metido plata y no sirvió para nada. Y obviamente pues va a estar la inscripción de la fórmula de negocio exponenciales a la cual espero que entren todos ustedes. Tus tareas. Activa el recordatorio de la clase número 3. Por favor, les vamos a mandar el link en donde van a hacer el autodiagnóstico. Háganlo. Eso, 0, no vale nada, pero te va a dar un conocimiento a ti y a tu equipo impresionante y creo que les va a ayudar un montón. Prepárense para mañana, métanse al grupo de los preinscritos, acuérdense, ahí está el código QR, regístrense si les sirve, si les funciona, métanse en el código de los preinscritos porque van a ser los que van a tener la posibilidad de venir a la sesión personal conmigo para las 100 personas. La clase mañana es a las 8 p.m., pero abrimos a las 7. Bueno, yo creo que ahí les dejo. Por favor, nuevamente, así como yo doy, espero también que me acompañen en el proceso. La mejor forma en la que me pueden ayudar es compartiendo la información. Si algo de la clase se les quedó o creen que le pueda servir a un amigo, un vecino, un primo, compártanle la clase, díganle, oiga, meta esa clase y óigala. Si hay preguntas, inscríbanos por el mensaje directo de Instagram, mándenos mensajes, vamos a estar leyendo toda la información. La única forma en la cual yo puedo realmente hacer algo que sea sustancial para ustedes es si ustedes me dan la data para poder recopilarla para hacer algo que sea rentable y que sea viable para ustedes, o sea, que realmente los impacte de forma positiva. Entonces, por favor, creo que pusimos una foto. Va a haber un post que lo vamos a poner, entonces si tienen un comentario voy a estarlo leyendo. De verdad que ayer me los gocé y me sentí absolutamente orgulloso y con el corazón lleno y espero pues que estas clases y este tiempo que le hemos dedicado profundo a hacer este análisis les haya servido a cada uno de ustedes. Una feliz noche, los quiero muchísimo y nos vemos mañana y ahí está el código para los preinscritos. Un abrazo grande. Oye, si estás teniendo dudas porque no tienes tiempo, te voy a decir una cosa, esto en el futuro lo que te va a generar es más tiempo. En la medida en que implementes este proceso, vas a poder crecer de forma exponencial, reducir costos, mejorar tu ejercicio y vas a poder ser más rentable. Y eso en el largo plazo termina siendo tiempo para ti. Lo más importante de todo es que el contenido va a estar disponible para ti, o sea que lo puedes ver a la hora que quieras. Si vas por ejemplo, a hacer ejercicio, te pones tus audífonos, pones un iPad y ya está. Bueno, si estás pensando en el retorno de la inversión,
es definitivamente porque no estás pensando en el ejercicio exponencial. La clave de esto es cuando uno quiere crecer el negocio, volverlo sostenible y volverlo rentable. Por eso vas a ver que solamente poniendo en prácticas algunas de las cosas que vamos a ir ahí, si las haces bien y obviamente sobre los ejercicios que vamos a crear para poder poner en práctica, te vas a dar cuenta del impacto que va a tener en tu compañía y el retorno va a ser muy rápido. Pero para mí lo más importante eres tú, es ver cómo puedes ir evolucionando en el proceso. De hecho, yo me voy a comprometer a que llegues hasta lo último, de tal forma que ese retorno se vuelva exponencial. ¿A mí qué me sirve? Que mucha gente le vaya bien. A mí no me sirve que no te vaya bien. Como sabes, voy a tener programas mucho más avanzados ya, inclusive en algún momento de one-on-one. Espero que puedas correr toda esa escalera para que cuando llegues allá estés listo para el one-on-one conmigo. Si tienes miedo al fracaso, es justamente esto lo que necesitas, porque te prometo que todo lo que vamos a ver ahí te va a poner a reflexionar y te vas a dar cuenta que estás perdiendo plata, que no estás ejecutando ciertas cosas, que puedes mejorar, porque todos tenemos capacidad de mejorar. No existe ninguna empresa que ya esté en la etapa como indicada, y los riesgos que se vienen desde el punto de vista tecnológico lo que van a hacer es que nos van a sacar de esa zona de confort. Si tienes miedo del contenido y lo que vas a ver durante el programa, aquí te lo dejo, revísalo completo, pero tienes una ventaja, tienes 7 días. Si no te sirve, te devolvemos tu dinero. Bueno, si tuviste experiencias previas de formación online y no te fue bien, seguramente es porque no tenía temas de aplicación. Nosotros vamos a generar retos por cada uno de los módulos y esos retos te van a llevar a cosas que puedes aplicar y que realmente te van a funcionar en el proceso. Ahí va a estar la gran diferencia. Mira, ser autodidacta pues es una opción y yo creo que está muy bien, eso es parte del proceso. Lo único que sí te puedo decir es que yo también soy un estudioso y me gusta. Y no hay nada más importante que cuando gente que le pueda dar consejos basado en experiencias reales, te va a traer mucho más valor que cosas que puedas leer que no necesariamente apliquen para tu momento. Y ahí es donde creo que radica la diferencia entre ser autodidacta, que igual acabas a tener que estudiar el contenido, y utilizar consejos reales y prácticas reales. Y lo otro es que todos los módulos van a tener un ejercicio práctico. O sea, vamos a tener unos retos en los cuales vas a poder implementar, que eso es lo más importante. Si no me conocías antes y no confías en mí, pues lo que puedes hacer es entrar a revisar todo lo que he hecho, las miles de personas que he ayudado. Yo creo que el río suena cuando piedras lleva y pues aquí no hay piedras que cargar, todo está ahí y la idea con esto es poderlos ayudar a ustedes. Si estás teniendo dudas, piensa lo siguiente. Nosotros hemos logrado impactar a miles de emprendedores. Dentro de esos miles de emprendedores hay muchos que han aplicado todo el proceso y le han botado del estadio. Yo quiero que tú seas uno de esos. Por eso es muy importante que dediques el tiempo necesario para ejecutar de forma eficiente, porque si te quedas a mitad de camino, no vamos a lograr el objetivo. Pues uno de los temas claves para nosotros que hemos aprendido además a lo largo de los cursos es que la clave está en el apoyo, en el soporte. Por eso creamos un help desk, un equipo que va a estar pendiente de ustedes para responder cualquier tipo de inquietud y acompañarlos durante el proceso. La clave es que a ustedes les vaya bien. Si a ustedes les va bien, a mí me va bien. Si a ustedes no les va bien, ¿para qué hago esto? Yo creo que mucha gente se pregunta, pues entre el momento en el que estoy ahorita y donde pueden estar, pues ya hay una brecha importante. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que lo que estás diciendo en este momento realmente aplica para mi momento? Todas las experiencias que vamos a traer es de todas las etapas anteriores, justo antes de llegar a donde estaba hoy. Hemos recogido la información de nuestros consultores, las cosas que hacíamos mal, los errores, las quiebras, para poder traer realmente un programa que pueda nutrir todo ese proceso y que lo puedas aplicar de forma eficiente. Mi nombre es Liliana Beltrán. ¿De dónde vengo? Yo duré muchos años, más de 10 años de carrera como una alta ejecutiva en un proceso muy interesante de crecimiento personal y profesional. Hace varios años, por un trabajo, un proyecto en común, conocí a Mauricio Hoyos, en la vivienda, bancarizando madres, cabeza de familia, llegando a todos los municipios de Colombia. Tuvimos que hacer un trabajo muy intenso y logramos conocernos un poco trabajando y como persona. Yo sola era eso, yo sola empujando un barco y la verdad mis primeros 10 años sola con mi emprendimiento hice cosas muy buenas, pero pienso que la soledad de un emprendedor es grande. Sentí que empezaba a ser un emprendimiento y pasaba a ser una empresa
cuando ya veo un equipo conformado, trabajando, hablando de metas. Somos pequeños, pero con grandes aspiraciones y con una gran disciplina y un gran orden. Y eso nos permite a que podamos estar aspirando a empezar a hacer nuestro siguiente hito. Estamos seguros que nos vamos a consolidar y ahí ya no te sientes como un emprendimiento, ahí ya empiezas a sentirte como una empresa formal, pequeña, pero creciendo. Me da mucho orgullo de lo que estamos haciendo, creciendo, alcanzando sus hitos. Eso es muy importante. Mi nombre es Daniel Gómez, yo soy un emprendedor natural. Nací emprendiendo desde muy pequeño, crecí en una familia antioqueña, crecimos en sectores comerciales, donde el reto siempre era diferente todos los días y donde, digamos, tenías que reinventarte de una temporada a otra. Los retos que tuve antes de llegar con Mauricio, que vimos que los negocios no tenían crecimiento. Yo creo que el aporte más grande que hemos tenido en este momento de parte de Mauro es el crecimiento exponencial. O sea, cuando él habla de crecimiento exponencial, yo puedo dar fe y testimonio como uno de los primeros que estuvo a su lado, que vio las empresas crecer exponencialmente, vi mis empresas crecer de la mano de Mauricio. En realidad les dio un vuelco, les dio como ese push cuando tú estás en ese momento donde dices o cierro o sigo. Le mete el corazón, le mete el alma y lo más importante es que le mete orden y le mete direccionamiento. Él sabe hacer las cosas muy bien y lo mejor de todo es que lo hace de forma natural. Mis expectativas eran un poco más sobrias, por decirlo así, lo que te contaba hace un rato. O sea, ya las cosas del lado de Mauricio es como ir de 0 a 100 en un segundo, es como montarse en un Lamborghini a toda. Mi nombre es Luis Francisco Hernández. Año y medio después me encuentro a Mauricio. Fue, digamos, uno de las personas que creyó en nosotros, que nos apoyó, de experiencia que él tenía y que tenía también con otra compañía que había invertido de e-commerce mucho más grande que nosotros, y todo ese expertise también nos lo puso a disposición. Temas de servicio al cliente, temas de mercadeo, temas de adquisición de usuarios, de tecnología, en fin, y sobre todo financieros. Toda esa ayuda nos hizo dar un salto exponencial realmente en aquella época, y desde allí hasta hoy, que de cosas ya cumple 7 años en el mercado, pues sigue ahí constante, apoyando en todo lo que puede, mucho relacionamiento, etcétera. Para que sepan de cosas, pues pasa de cero, de empezar en una idea en papel, a tener hoy más de 18,000 productos en el catálogo, más de 150 proveedores allí vendiendo. Hemos tenido crecimiento en ventas. El año pasado, con la pandemia, pues crecimos alrededor de más del 160%, y bueno, ha sido una evolución y un crecimiento con muchos planes para futuro también, y de verdad muy agradecido por lo que desde T-Valley, desde Mauricio como tal, han hecho para este negocio. Hace 10 años, cuando yo empecé, me equivoqué mucho y aprendí de muchos errores, y digo ahora, ¿qué tal si hubiera tenido alguien que me dijera, por ahí no es, váyase por acá, o no cometa esto porque le puede ir mal, puede ser por aquí? Lo que yo siempre he dicho es que uno mismo debe ser consciente de esas pequeñas cosas o de esos grandes objetivos que va logrando, y realmente se siente satisfacción y felicidad y orgullo, y de verdad ganas de, bueno, qué es lo que sigue, qué viene, qué es lo siguiente que voy a cumplir. Yo creo en los emprendedores, creo en la gente que despierta todos los días con ganas de cambiar el mundo. Gente que no tiene miedo a los retos, a las críticas. Que no hace acuerdos y que no se conforma. Gente llena de creatividad, buenas ideas, gente llena de pasión y determinación. Latinoamérica está llena de esas personas. Y la clave es que son los que nos traen esperanza y sobre todo los que generan oportunidades y desarrollo en nuestros países y familias. Llegó el momento de que podamos potenciar ese impacto que están haciendo estas personas. Por lo tanto, espero reunir a todas esas personas que generan impacto en el día a día, que quieren crecer, que quieren transformar sociedades. Yo ya estoy listo, espero que ustedes estén listos. Acompáñame a llevar tu negocio al siguiente nivel.